Sí, sí, está. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a la inauguración de las jornadas Divulgacine Alicante en su cuarta edición. Agradecer al Ayuntamiento de Alicante, al Instituto Valenciano de Cultura y al Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, dependiente de la Diputación de Alicante, toda la ayuda prestada para la realización de estas jornadas. Y por supuesto agradeceros también a todas las personas presentes vuestra asistencia, porque gracias a eso podemos hacer este tipo de actividades, ¿de acuerdo? Bueno, pues hoy tenemos, para empezar, la charla Nuevas y tradicionales formas de divulgación audiovisual. ¿Sigue teniendo sentido la crítica cinematográfica? Qué pregunta, ¿eh? Más mal intencionada. Bueno, pues para hablar de todo esto, empezando por mi derecha y dándole la bienvenida y agradeciendo especialmente la presencia a todos los miembros, todas las personas de la mesa, pero especialmente a Paula, que ha venido directamente del Festival de Cine de Bilbao, corriendo en un avión para acá. Paula Aranzazu-Ruiz, que es periodista y crítica cinematográfica. Paula, bienvenida, muchas gracias. Gracias a ti. La rueda de prensa. Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación y encantada de estar con nuestros compañeros y con el público también de Alicante. Muchas gracias, Paula. Siguiendo también a la derecha de Paula está Juan Zabala. Hola, buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eres periodista, también ahora mismo responsable de contenidos de DAMA, la asociación, ¿no? La Asociación de Creadores Audiovisuales. Ha estado muchos años trabajando en el canal TCM, el canal de cine clásico, y también tiene bastante experiencia pues en información cinematográfica desde los tiempos del cine de lo que yo te diga de la cadena SER. Bienvenido. Pues nada, muchas gracias. Yo soy repetidor aquí, o sea, he venido varias veces. Cuando Luis me dice, ¿vienes a Alicante a? Antes de que acabe la frase le digo que sí, y luego le pregunto a qué, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que el a qué valga la pena y que os valga la pena, y muchas gracias a todos por estar aquí. Eres uno de los sospechosos habituales que siempre nos dice que sí a todo lo que le proponemos. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Josep Parera. Buenas tardes, Josep. Hola, ¿qué tal? Eres también periodista, crítico cinematográfico... Crítico no. Bueno, alguna cosa has hecho por ahí. Periodista cinematográfico. También has estado 20 años como corresponsal en Hollywood de la famosa y desgraciadamente desaparecida revista Imágenes de Actualidad. Y ahora es uno de los programadores de lo que es para mí una de las mejores salas cinematográficas de Europa, que es la sala Fenomenal Spirit de Barcelona. Muchísimas gracias por tu presencia, Josep. Un placer. Muy bien. Y bueno, van llegando más asistentes y poco a poco vamos teniendo el público que queríamos. La frase del principio es muy significativa, el título de la charla. Para empezar, os quería preguntar ¿en qué pensáis que ha cambiado el oficio de la crítica y la divulgación audiovisual desde la llegada de Internet, las redes sociales y los teléfonos inteligentes o smartphones? Estos últimos 25-20 años, esta progresión, primero Internet, luego redes sociales, luego smartphone. ¿De qué manera pensáis que ha cambiado el oficio de la crítica y toda la divulgación audiovisual, todo lo que es contar a los aficionados al cine lo que significa el cine, el audiovisual, las novedades y todo lo que se mueve en la industria cinematográfica? ¿Cómo ha afectado las nuevas tecnologías a este cambio? Como tengo micro, yo empiezo yo. Yo empezaría con 3 datos así preparándome para esto, porque parece que no me han preparado, pero he preparado mucho. 3 datos importantes que leía. Uno es un estudio de Microsoft que decía que el promedio de capacidad de atención de la gente actualmente es 8 segundos, ¿vale? Lo que significa que es un titular.
¿vale? Ese es el promedio de atención que tenemos todos en general, no solo en Internet. Cuando te explica una historia, se estudió, creo que fue la revista Time hace 3 años, publicó otro estudio muy interesante, analizó 4.000 millones de páginas web, 4.000 millones, ¿vale? Y la solución, básicamente, perdón, digamos, lo que sacaron a entender, lo que dieron a entender, es que el 55% de la gente que hace clic a una historia lee un promedio de 14 segundos. 14 segundos, o sea, titular y primer párrafo. ¿Vale? Primero un titular, ahora es un titular y un primer párrafo. Y finalmente hay otro estudio también que decía que solo el 55% de la gente se lee unos artículos más allá de 40 segundos. Con lo cual, eso afecta dramáticamente al concepto de revistas de cine, que la mayoría no existen. En Estados Unidos no hay ni una sola revista de cine en estos momentos. Existían varias, en los 90, 80, 90, existían Movie Line, Premiere, Us Weekly, Entertainment Weekly. Ahora Entertainment Weekly es mensual, no es ni siquiera semanal, o sea que no sé cómo se llama Weekly. Pero en cualquier caso, no hay ninguna. Aquí quedan más que nada porque hay un concepto básicamente que es el de la subvención, hasta ahora, hasta este año, a partir de este año ya no hay subvenciones, que ha mantenido las revistas de cine. Entonces, básicamente el problema que veo yo actualmente es cómo agarras online, en prensa escrita, en impreso, lo que sea, cómo agarras a ese público que hay ahí fuera, que por un lado ha dejado de leer revistas de cine impresas, y que por otro lado, bueno, agarra el teléfono y lee 8 segundos. O sea, el concepto de aguantar, digamos, de atraer ese público que está ahí fuera, que realmente tiene teléfono, todo el mundo tiene teléfono, todo el mundo lee, pero el tema está en cómo lo agarras para realmente volver, entre comillas, pero no vamos a volver más a eso, volver al concepto de leer artículos de cine, de críticas de cine, y que realmente la gente presta atención a esto. Yo personalmente creo que no hay futuro, supongo que ellos no estarán muy de acuerdo con esto, pero ante estas cifras y ante la avalancha de TikToks y vídeos y cosas estas, es realmente, repito, muy difícil mantener ese poder, agarrar esa atención del público. Sí, al final lo que comentas me recuerda una frase, ¿no? Que ser optimista o pesimista es sobre todo una decisión vital, más que algo que responda a la realidad o a los números, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis? Los que, sobre todo, bueno, Paula, que escribe crítica habitualmente. Sí, ¿Cómo ves el futuro de la crítica? Vale, yo hubiera preferido que comenzarais por Juan, porque ya tiene como más recorrido. Es más viejo que yo. Correcto, sí. Pero lo he dicho de una manera muy elegante. Te he preguntado a ti, Paula, porque es la que actualmente más te dedicas a escribir críticas de cine. Sí, yo prácticamente, escribo en un montón de sitios, en papel y en web. O sea, cuando empecé en la profesión, que básicamente fue a la par que cuando empecé periodismo, llevo 20 años escribiendo críticas y cubriendo, bueno, en fin, actos cinematográficos. Claro, a mí me pilló en ese momento, ¿no?, en el que aparecía Internet y comenzaban a desarrollarse los medios online, ¿no? De alguna manera, en ese momento, en ese hiato, en el proceso. Así que casi podría decir que estoy como atrapada, ¿no?, entre un medio del pasado y un medio del futuro. Quiero decir, creo que me siento más cercana, ¿no?, de mis antecesores, de mis predecesores y predecesoras. Pero, sin embargo, siento una desconexión absoluta con la manera en que los jóvenes se relacionan con el cine. Sí que me parece muy interesante, porque sí que creo que la crítica continúa haciéndose, continúa ejercitándose, pero no de la manera en que nosotros lo hacíamos y no, sobre todo, no de una manera profesional. Yo creo que sería interesante hacer este subrayado, porque bueno, creo que de alguna manera también es lo que también venimos a discutir aquí, ¿no? Porque al final interés por el cine, interés por las imágenes, interés por los discursos que están detrás de esas imágenes, siempre va a haber, máxime ahora que estamos en un mundo donde prima lo visual, ¿no? Y cada vez es más acelerado y cada vez es más... cada vez es más acelerado y cada vez, en fin, cuesta más, ¿no? A veces moverse en ciertos ecosistemas, uno no sabe muy bien dónde está. Sin embargo, la crítica profesional sí que está en juego. Yo ahí sí que, en fin, me alineo con el compañero Josep y soy pesimista. Juan, creo que tienes que compartir con... Vale. Él lo comparte. Hemos comido juntos y no ha querido compartir postre. ¿Compartías postre? No corto mi micro. Este no es. Es
Compartir. Esto es para el streaming. Estaba haciendo yo un streamer así. Bueno, como Luis Enrique. Es que como se nota que somos todavía... Sí. Bueno, como dice Paula, escribe en muchísimos medios, seguro que en algún tráiler habéis visto. No me he puesto en trailers. Magníficas. No me he puesto en trailers porque siempre hago frases muy largas. Eso es un honor a veces. Que no te pongan... Eso que Sí, has hecho, que haces frases largas. Sí, hago frases largas, sí. Y elaboradas. Juan. Yo no sé si soy pesimista o optimista. Lo que sí sé es que el paradigma ha cambiado absolutamente, no solo en la crítica cinematográfica, sino en los medios de comunicación en general. El cambio fundamental, más allá de la tecnología, es que todo el mundo se ha convertido en crítico, todo el mundo se ha convertido en periodista y todo el mundo se ha convertido en productor de contenidos. Los medios tradicionales lo que tenían es que tenían el monopolio de la información. La información iba de los medios tradicionales al público y el público no tenía acceso ni en tiempo ni en acceso práctico a las raíces de la información. Entonces, el público era consumidor y ese público que era consumidor, lector u oyente, ahora se ha convertido también en productores de contenidos. Se produce más contenido que nunca, será bueno o malo, y todo el mundo aficionado al cine se ha convertido en crítico de cine. No profesional, pero en crítico de cine. Porque lo primero que hace al salir del cine, o de ver una película, o de ver una serie en televisión, o de ver cualquier cosa, lo primero que hace es poner un tuit de 40, o un tuit, o un Instagram, o alguna cosa de estas, con un comentario diciendo que si la película le ha gustado o no. Con lo cual, el público que antiguamente solo consumía, ahora también es productor de contenido y productor de críticas cinematográficas. La crítica cinematográfica como concepto o como ejercicio va a seguir existiendo. Va a seguir existiendo, existe y probablemente existe en una cantidad mucho mayor que hace unos años. Lo que creo que está desapareciendo es la crítica profesional. Cuando digo crítica profesional no hablo de la calidad de la crítica, sino la crítica que permite al crítico vivir de esa profesión. Eso ha desaparecido prácticamente. Si veis, analizáis los medios de comunicación, pues esa figura no existe. Hay críticos que trabajan en medios tradicionales, pero o bien son periodistas que también hacen crítica. Hasta hace unos años las dos profesiones estaban muy bien definidas y muy bien separadas, porque no es lo mismo ser un periodista que habla de cine o que informa sobre cine o ser un crítico de cine. Hace 15 años a los festivales de cine los medios más o menos importantes o poderosos enviaban dos representantes, uno hacía la crítica, Ángel Fernández Santos hacía la crítica y un periodista del País hacía la información, hacía las entrevistas. Ahora en los medios de referencia o los periodistas de referencia, bueno, que los hay, que pueden ser, pues en el Confidencial pues está Marta Medina, ¿qué hace? Pues hace crítica, pero también hace periodismo o hace periodismo y además crítica. Eso por un lado en los medios más o menos, no llamarlo tradicionales porque muchos de ellos son medios nativos en Internet, pero los medios tradicionales en el sentido de organización, ¿no? Que son medios bastante potentes y tal. Y luego está la otra parte de críticos que tienen otras actividades que lindan más en lo académico, que son profesores de universidad. Pero el crítico genuino, como existía antes, como un Carlos Bollero, que ha vivido de la crítica durante toda su vida, que ha vivido muy bien y que ha estado muy bien pagado, pues prácticamente no existe. Y los críticos de los medios, así como de referencia, pues también son freelancers, que no están contratados absolutamente por ese periódico. Un Javier Ocaña, este tipo de crítico, que sigue siendo críticos con prestigio, pero difícilmente viven, incluso en esos medios, viven de la crítica. Por eso creo que soy muy pesimista con respecto a la crítica profesional. Porque el crítico profesional, pues tristemente está desapareciendo y han desaparecido o están desapareciendo también los críticos de referencia en la medida que la crítica está muy fragmentada, ¿no? Entonces, hay muchos buenos críticos, pero tienen, digamos, su propio ecosistema, sus propios seguidores, y no hay alguien que, como había antes, pero por un tema también de la fragmentación, que digamos que todo el mundo está esperando a ver lo que decía ese crítico para definir si una película podría ser un éxito o no. Pues un poco ahondando en lo que estamos comentando, hemos hablado de la figura del crítico y ahora sería interesante hacer una reflexión sobre el futuro de las propias revistas, si todavía queda futuro para revistas de actualidad que hablen de los estrenos del mes y de lo que ha hecho tal famoso, qué películas está rodando, o más ir hacia el modelo de revistas especializadas de análisis, como puede ser Dirigido por decir una revista que saca muchas veces una parte es un suplemento bastante grande hablando de un director clásico. Y por otro lado, ¿hasta qué punto sería interesante que la figura del crítico pudiera ir mutando hacia la figura del prescriptor? Es decir, en lugar del crítico que dice esta película malísima, esta película buenísima, no. Alguien que vea la mayor cantidad de lo que se está produciendo y emitiendo en cines y sobre todo en plataformas
y nos diga, pues de estas 30 películas que se han estrenado en plataformas este mes, las interesantes son estas 5. No tanto la crítica convencional de decir esta es buena, esta es mala, sino el prescriptor, como os digo, que le dice al aficionado, de todo esto que se ha estrenado, que esta mes se han estrenado como 50 entre cines, plataformas, quédate con estas 4. ¿Pensáis que ese puede ser el camino hacia que vaya un poco más la crítica o el concepto de analizar los feels o comentarlos? Me toca a mí. Yo he vivido básicamente desde el año 92, empecé en imágenes, estuve 20 años en imágenes, ahora estoy en dirigido y luego en Los Ángeles estuve 10 años en un periódico latino de allí, de todo Estados Unidos, como de editor de entretenimiento. Y básicamente he vivido la transformación de esto desde el año 92. En el caso de imágenes y del dirigido lo vivo muy de cerca, y en el sentido de que se trata de una compañía muy pequeñita que ha tenido que deshacerse de imágenes porque era una pérdida de dinero y ahora mantiene el dirigido como última esperanza de lo que se dice un nicho. O sea, es una revista muy inteligente, entre comillas, porque se dedica simplemente a un sector del público muy concreto al que le gusta el medio impreso, no quiere ir por internet, eso está clarísimo, y quiere saber de cine clásico especialmente. Entonces se dedica a ese nicho, no vende decenas de miles de números, pero vende lo suficiente como para mantenerse. El problema que veo yo ahora mismo en España, sobre todo, es las revistas grandes. Las revistas grandes tienen un problema gravísimo, y es el hecho de que son básicamente propiedad de compañías, corporaciones, que buscan el clic. Y el buscar el clic en Internet significa ir al mínimo común denominador, es decir, a la noticia más básica en Internet. Entonces, estas corporaciones solo aprecian los resultados instantáneos, que ya repito, son los clics, son las ventas de números, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, lógicamente, impide que en el caso de Fotogramas o Cinemanía, en algunos casos, otros Fotogramas, pero yo, impide que los reporteros, los cronistas, los críticos que tienen esas revistas son extraordinarios, por cierto, son excelentes periodistas, no pueden desarrollar realmente las ideas que tienen en mente, porque no pueden. O sea, tienen a una corporación por encima de ellos que les impide ir a más allá de lo tradicional, de lo conservador, de lo de siempre, de lo que en teoría quiere la gente, pero realmente no es lo que quiere la gente porque la gente no lo quiere, porque no lo compra. Entonces, claro, es una contradicción que es un gato que se muerde la cola, básicamente. Yo creo que esa es una parte. El dirigido me parece una opción correcta, una opción genial, como también es el Caimán, que también es una revista similar, y también pues el Sophie, ¿cómo se llama? Sophie, que también es otra revista también similar. Revistas muy inteligentes que saben que van a un mercado muy pequeñito y que además, en teoría, creo yo, ninguna de estas depende de una corporación gigantesca que exige resultados financieros instantáneos. Eso es una parte. Y la otra parte que hablabas tú, que es el ser más específicos por parte de la crítica, es muy complicado. O sea, yo tengo amigos, yo colaboro en el programa de La Claqueta de Pepe Nieves, de la radio. Yo nunca hablo de críticas, nunca hablo de cine, ni las películas que veo tampoco las comento. Lo mío es la industria. Y el resto no, el resto es todo críticas. Y se pasan 2 horas cada semana hablando de 19, 20 películas, o sea, que se estrenan cada semana, lo cual es una absoluta animalada. O sea, es que no hay mercado posible que interese ni que aguante. O sea, mira las cosas, la gente no está interesada en 19 películas a la semana, ni el mercado puede aguantar 19 películas a la semana, porque o sea, todo está como desperdigado. Entonces, yo sinceramente, este interés por ir a lo bestia, a por todo, a mí me aburre, a mí no me interesa. A mí me interesa oír a alguien hablar pues, de un tema específico, como vamos al dirigido. El dirigido agarra a Edward Dmytryk y te hace un artículo de 45 páginas sobre Edward Dmytryk. Pues genial. A mí es lo que me interesa. A mí no me interesa que me hables de lo que has estrenado Amazon Prime, lo que has estrenado Netflix, Disney Plus. O sea, es que esto se va a olvidar la semana que viene. Perdón, se va a olvidar mañana. Lo que estrenó ayer Disney Plus se olvida hoy y mañana. Esa es la diferencia con lo que había antes. Entonces, básicamente, me he enrollado mucho, como siempre conmigo, así que paso el micrófono. No, simplemente andando en el tema del prescriptor, que eso es una cuestión que me interesa mucho, me viene porque, bueno, aquí hay muchos alumnos y alumnas míos de publicidad, a los que agradezco su presencia. O sea que hoy no toca meterse con los jóvenes, ¿vale? Hoy nada de decir que los jóvenes... ¿Y con los profes se pueden meter? Los profes sí, pero con los... Entonces, hace poco, dos estudiantes me dijeron, ¿nos puedes hacer una lista de películas que valga la pena ver? Porque a veces ponemos Netflix o ponemos Disney Plus, nos pasamos 1 hora y media eligiendo una película, la ponemos durante media hora, no nos gusta y tenemos la sensación de que hemos perdido la tarde sin hacer nada.
Y eso es algo, una sensación que seguro que todos reconocéis, no hace falta tener 18 años para tener esa sensación. Entonces creo... Sí, perdona, pero esto nos pasaba a nosotros cuando íbamos al videoclub. O sea, Sí. Pasábamos 2 horas en el videoclub buscando una película para ver. O sea, Pero- eso no ha cambiado mucho el de... Claro, Ahí pero- conocías gente. O sea que, eso tú, que eres muy amable. Pero claro, creo que el videoclub era, al ser algo más físico, estabas mirando las carátulas, tenías esa parte... No tienes esa parte tan frustrante que tiene hoy en día para muchas personas de he perdido la tarde. Por eso triunfan tanto las series, porque tú te enganchas en una serie y tienes claro lo que vas a hacer mañana, el siguiente capítulo. Sin embargo, las películas no tienen ese enganche. Entonces yo creo que la figura, no sé si como lo veis, es mi opinión, la figura del prescriptor, la prescriptora que diga precisamente eso. De todo esto que he visto, olvidaros del 80% que no vale para nada, pero estas 4 películas No, yo que creo han que- estrenado en noviembre, verlas. Sí, yo creo que es absolutamente necesario, pero no ahora, siempre ha sido, ¿no? Ahora sí que es verdad, quizás la necesidad sea más imperante porque hay más oferta que nunca, pero sí que desde siempre existía. O sea, los viernes se estrenaban, hace muchos años que se estrenaban 5, 6, incluso 7 películas en Madrid, tenías que elegir una, ¿no? O tenías que elegir una porque no tenías, porque la gente no tiene, o sea, no tiene ni tiempo ni recursos para poder verlas todas. A mí la crítica como prescripción me parece muy interesante. Es una rama de la crítica porque, claro, siempre se habla de la crítica en general, pero la crítica tiene diversas ramas. Una es la prescripción y otra es el análisis. Lo que pasa es que en España se ha mezclado un poco todo, ¿no? Entonces, en vez de prescribir un viernes, pues hay críticos que te hacen un análisis que quizás es muy profundo, pero que quizás es más interesante para verlo, para leerlo después de haber visto la película. A mí hay críticas que me interesan de gente que admiro y que escribe muy bien y que tiene unos análisis muy interesantes, pero me gusta leerlo después de haber visto la película. Incluso me gusta cuando les ha gustado y a mí no me ha gustado la película por ver por qué les ha gustado a ellos la Ver película qué y han a mí visto, no, ¿no? ver qué han visto ellos y que yo no he visto y a lo mejor igual pues dicen, ostras, pues no es que estuviera equivocado o no he sabido ver eso o me reafirmo en mi opinión, ¿no? Pero volviendo a la prescripción, yo creo que es una labor de servicio, que es muy importante y muy interesante y que se está perdiendo porque estas cosas que se hacen ahora se hacen. Yo es que leo artículos, no es coña, artículos que dicen, por ejemplo, las 10 series que no te puedes perder en el mes de octubre. Digo, yo en octubre no puedo verme 10 series, amigos. Y eso, entonces, a mí yo necesito tener Hay 50, pero estas 10 no te las puedes perder, no ¿no? te las puedes perder. Pero claro, para la prescripción, que parece que es una cosa sencilla, ¿no? Decir lo que te ha gustado, tienes que tener tiempo para haber visto 50 series. Y ese tiempo de ese crítico o de ese periodista o de ese prescriptor tiene que estar pagado. Porque al crítico no le tienen que pagar, bueno, le tienen que pagar por su inteligencia, pero también le tienen que pagar por su tiempo. Porque eso lleva muchísimo tiempo y, oye, para ver una película que te haya gustado mucho y que sea muy recomendable, vas a ver otras 10 que no te han gustado y que no te las has pasado tan bien viéndolas, ¿no? Y para ver series, y si tienes que ver 50 series en el mismo mes, pues tienes que tener mucho tiempo, ¿no? Entonces yo soy pesimista en el sentido, creo que es necesaria esa figura, porque es necesaria para todo el mundo. Tendría que haber en un mundo ideal muchos prescriptores, porque en la prescripción lo que hace falta es que haya una identificación entre el espectador y el prescriptor. Digamos, una identificación hecha a lo largo del tiempo, que tú sepas que él coincide con tus gustos. Sí, la comentario habitual. El comentario habitual, buscarse a su crítico. cabecera. Entonces tendrías que buscarte a tu crítico y tendrías que ir a tu prescriptor de series o de cine, ¿no? Pero claro, es muy difícil en un contexto actual porque, bueno, antes no lo hemos dicho, no solo que ha cambiado el paradigma, sino que han cambiado los medios de comunicación, porque hay una crisis tremenda económica de los medios de comunicación. O sea, ha sido una crisis catastrófica en el sentido industrial, ¿no? Es decir, los medios de comunicación eran industrias muy establecidas y de repente han entrado en crisis también por culpa o a causa de las nuevas formas de consumo y las nuevas formas de consumo, sobre todo en Internet, ¿no? Entonces Internet ha supuesto una gran crisis de los medios de comunicación tradicionales. Entonces los medios de comunicación no tienen tantos recursos como tenían y quizás no tengan tiempo para pagar a todos los prescriptores que deberíamos tener para estar en un mundo ideal y no perder el tiempo viendo. Entonces al final te acabas fiando de tu amigo, luego discutes con tu amigo porque te recomienda una serie que no ha visto. A mí me pasó ayer con mi amigo Javier, que está por ahí, y etcétera, ¿no? O sea, estas cosas que, bueno, animan un poco, pero eso es verdad, tendrías que ir a tiro hecho, ¿no? Tendrías que ir a tiro hecho o fiarte de alguien que te indicara y te guiara. Paula. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con ellos, creo que tenemos la misma visión, en fin, ese gran fresco, ¿no? De cómo está ahora mismo la profesión y bueno, el género, ¿no? De la crítica. Yo recuerdo que hacia 2010, bueno, un tiempo entre 2010 y 2015,
que se pusieron de moda un montón de artículos diciendo 10 películas que tienes que ver sobre comedia romántica, 10 thrillers que no te puedes perder, ¿no? Cada uno con sus géneros o enfocados a algún actor o alguna actriz en concreto, etcétera, ¿no? Que bueno, estaban pensados básicamente pues, para el clickbait, ¿no? Para que la gente entrara. Porque cuando buscas en Google, si pones en Google 10 películas sobre, yo qué sé... la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, o sobre, Cary Grant, por si hay alguien que tiene fetichista de Cary Grant, ¿no? Que joven fetichista de Cary Grant. O Timothée Chalamet, para que sepamos de qué hablan, para que la gente sepa de qué hablan. Sí. Bueno, se pusieron, de alguna manera... no es que se pusieran de moda, sino que como estaba creciendo Internet y estaban creciendo, había muchos nuevos medios, ¿no? Se estaba dando este salto, ¿no? de la conversión digital, pues bueno, muchos medios empezaron a hacer este tipo de artículos de clickbait, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo, como Internet va más rápido que todo, que cualquier mente posible, hay tantas plataformas, hay tantos canales, está TikTok, se genera tanta información que aquellos artículos que no tienen ni 7 años de vida han quedado sepultados por la velocidad de la tecnología, ¿no? Entonces, claro, entiendo que los alumnos, tus estudiantes y cualquier persona que tenga 18 años ahora no sepa muy bien por dónde comenzar, porque es que el volumen de información que se genera es, no sé, es espeluznante, sinceramente. Entonces, en este sentido, sí es necesaria la figura de un prescriptor, una prescriptora. Ahora bien, ¿dónde encontrarlo? ¿No? Estamos en las mismas. Una persona joven no va a saber muy bien seleccionar quién puede ser su prescriptor, porque ya no tiene tampoco esos asideros, ¿no? Que nosotros, en mi generación, encontrábamos en los medios tradicionales. Esta mañana estaba hablando con Manu, un compañero, con Manu Yáñez. Me lo he encontrado desayunando en el hotel del festival y justamente estábamos hablando de esto, ¿no? Claro, nosotros cuando teníamos 20 años, pues veíamos aquí en casa, yo soy de Barcelona, entonces voy a citar compañeros catalanes, pero aquí a Núria, a Núria Bou, a Desiré de Fez, pero Desiré era un poquito más mayor que yo, a Carlos Losilla, en fin, compañeros referentes, ¿no? De la crítica, y había algo devocional, ¿no? En la manera en que leíamos su trabajo, sus textos, porque queríamos ser como ellos, queríamos escribir, queríamos estar allí, queríamos estar junto a ellos, era como algo como, qué guay, ¿no? Y sin embargo ahora mismo yo no creo que no sé, los jóvenes tengan este tipo de relación, ¿no? O de anhelo, quiero decir, hay algo ahí que hay una brecha absolutamente tremenda. Y yo creo que se debe sobre todo a que ciertamente es una ventaja que existan otros espacios, ¿no? En los que otras personas puedan ocupar, pero ha supuesto una ruptura total, ¿no? Con los referentes. Y en ese sentido, sí, necesitamos prescriptores. Ahora bien, ¿quién puede ser los prescriptores? Porque los prescriptores viejunos, antiguos, incluso yo me considero viejuna, ya no estamos comunicándonos, ¿no? con las generaciones que tienen que venir, ¿no? Que de alguna manera a quienes tenemos también que transmitir esa pasión por el cine. No, yo quiero comentar, hay un par de cosas aquí que me han parecido interesantes, la crisis y luego tú también el público joven a dónde va. Lo de la crisis es bueno, para empezar, yo recuerdo cuando empecé en el periódico allí en Los Ángeles, éramos en la redacción 140, cuando hicieron la reducción de personal que me tocó a mí, quedaban 25. ¿Vale? O sea, del año 2006 éramos 140 en la redacción y en el año 2016 quedaron 25. Pues claro, eso significa no solo que hay crisis, sino que no se paga. O sea, ¿cómo podemos esperar que la gente joven, que antes decías no la critiquemos? No la critiquemos porque ¿cómo se puede esperar que la gente joven acceda a posiciones de trabajo que no pagan? O sea, básicamente lo que ahora mismo muchos medios y blogs, etcétera, esperan es que si tú quieres escribir, pues lo hagas gratis, o lo hagas por 20 euros, o 30 euros, o 40 euros. O sea, es que con eso no se puede esperar que la gente joven acceda o tenga interés, de hecho, a proseguir, digamos, con la tradición que nosotros más o menos estamos aquí aguantando el último bastión y tal. Esa es una cosa, la crisis. Y la otra es, ¿cómo podemos esperar también que esa gente joven acceda a posiciones de trabajo cuando, por ejemplo, en Fenómena hacemos pases de prensa? ¿Vale? Y cuando viene la prensa, no digo nada en contra de los hombres heterosexuales de 60 años, porque todos son iguales. Oye, o sea, perdona. Pero es que es verdad, tú ves al público que viene a ver, a la prensa que viene a ver la película, o las películas, y la verdad, o sea, esta gente están, la mayoría, en una situación en la que, bueno, La Vanguardia mismo, por ejemplo, o sea, es que
que van allí desde hace 30 años o 40 años o 50, creo que estaban cuando se declaró el armisticio o algo así. O sea, llevan muchísimo tiempo. Y claro, no hay una puerta abierta a que la gente joven entre y aprenda. También tengo que decir algo sobre la gente joven. Cuando tú ves, por ejemplo, ves comentarios y tal, la mayoría quieren empezar como críticos profesionales. O sea, yo cuando empecé en el Imágenes, empecé haciendo las noticias. O sea, me pasé un año haciendo noticias en el Imágenes y archivando fotos. Un año no, 6 meses. Haciendo fotos, eso es lo que hice. O sea, así entré, así empecé a hacer. Luego me dejó de escribir un artículo sobre Sharon Stone. Y así ya empecé a escribir y tal, y poquito a poquito empecé a escribir más. Pero claro, también por un lado no podemos esperar que la gente joven quiera trabajar en esto y quiera proseguir con su trabajo cuando no hay dinero para pagarles, pero tampoco esperemos que el primer trabajo que tengáis sean la crítica pues, de lo nuevo de Christopher Nolan. Porque claro, tienes que aprender un poco a escribir cómo analizar Christopher Nolan para escribir una crítica, creo. Sí, hay una cosa muy interesante hilando con lo que has dicho tú, Paula. Eso cuando hemos llegado a las preguntas duras. No, es que cada vez también, más allá de... se van renovando cada vez más. Hablamos de redes sociales como ha sido una gran ruptura, ¿no? Pero es que las redes sociales se están renovando cada vez más y cada 5 años o en un plazo de 5, 6, 7 años aparecen nuevas redes sociales. Es decir, que el que haya una comunicación intergeneracional se está haciendo cada vez más difícil. Es decir, apareció Twitter, todos los periodistas tradicionales se pasaron a Twitter, hablan de las redes sociales como si solo fuera Twitter. Luego llega Instagram, a lo mejor no están en Instagram, intentaron llegar a Instagram. Luego llega TikTok. ¿Qué periodista tradicional está en TikTok intentando llegar a esa generación de TikTok desde su posición o intentando acercar el cine o a los grandes nombres del cine a través de TikTok? Sospecho que muy poco porque yo tampoco estoy en TikTok, ¿no? Pero y después de TikTok habrá una nueva red social de la cual no sabemos nada y que nos enseñarán nuestras hijas y sobrinas de 13 años, ¿no? Entonces, al final, esta ruptura generacional, o sea, las rupturas generacionales son cada vez más frecuentes, cada vez los ciclos duran menos y es muy difícil que haya pues, un diálogo intergeneracional a la hora de informar en todos los aspectos, pero también, sobre todo, también en el cine, ¿no? Es que yo no sé muy bien cómo tendría que llegar a un público de 25 años. Os imaginad que yo quiero decir, bueno, pues soy muy abierto, quiero hacer llegar el cine clásico que a mí me ha apasionado a las nuevas generaciones, pero no sé muy bien cómo hacerlo, porque no controlo esa nueva red social, no controlo ese nuevo lenguaje que están definiendo ellos y ellas, y entonces me parece que es muy difícil el diálogo intergeneracional, que nos vamos fragmentando cada vez más. Sí, las brechas generacionales son cada vez en espacios más pequeños de tiempo. Han salido varios temas. Por un lado, el tema fundamental del dinero. Es cierto que hoy en día se puede decir que es el momento de la historia donde más fácil es acceder a ver películas, a cualquier tipo de películas. Eso lo comento yo con mis estudiantes constantemente. Mis padres o las veían en cine o no había posibilidad de ver esas películas. Luego llegó el videoclub, las televisiones. Ahora tenemos a través de plataformas y de otros medios, streaming legal, incluso no legal, podemos ver todo tipo de películas. Como comentaba Paula, el problema es, si yo soy ahora una persona de 18 o 20 años y me interesa el cine, ¿por dónde entro? ¿Qué empiezo a ver? ¿De acuerdo? Porque nosotros tenemos la suerte, en cierto modo, de que ponías la tele y tenías los clásicos del cine simplemente ahí, al lado del programa de los dibujos animados y del partido de fútbol. Y ahora es eso mucho más complicado. Y luego, esta cultura de que todo el mundo escribe de cine o todo el mundo habla de todo, hace que se considere que por ese trabajo no se debe pagar. No se paga ya por lo cultural, y de hecho a veces me ocurre que organizamos este tipo de charlas con gente mucho más joven y decimos, mira, te vamos a pagar tanto por la charla. Ah, ¿qué pagáis? Porque no les paga nadie. O sea, todo el mundo dice, no, como te gusta, que eso lo hemos sufrido todos, ¿no? Como sí, te gusta lo haces gratis. O sea, como algo me gusta y me dedico a ello, me castigas, ¿no? Si no me gustara me pagarías, pero como me gusta no me pagas. Me parece lo más horrible de este mundo. Pues si tengo la suerte de que lo que hago me gusta y más o menos lo hago bien, ¿por qué no voy a cobrar por ello? ¿Por qué me castigas por eso, no? Eso es un comentario a lo que estabais hablando. A colación con lo que comentábamos de la crítica, me gustaría también saber qué futuro le veis a las salas de cine, a cómo tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, ¿de acuerdo? Todo lo que antes de la pandemia ya
la recaudación estaba bajando bastante y después de la pandemia se ha complicado mucho más. ¿Qué creéis que pueden hacer las salas de cine para conservar ese público o que la gente siga yendo al cine con todo lo que hay en casa para ver, como hemos comentado? Y también hablar de la relación que eso tiene con la forma en la que se consume el cine. Es decir, yo tengo la teoría de que la forma en que se consume el cine influye decisivamente en las películas que se hacen. Es decir, en los años 50, cuando aparece el Cinemascope, se hacían películas gigantescas con planos grúa, planos generales, espectaculares. Ahora, como muchas de los consumidores de cine ven las películas o en la tele, o en la tablet, o incluso en el móvil, parece que ya a nadie le interesa esa grandiosidad, esa gran fotografía, esos elementos visuales, y nos quedamos solo con la trama muchas veces, ¿no? Aparte luego ya del cine Marvel y demás, que eso es otro tema. Pero el cine habitualmente ya no se valora tanto esa parte de grandiosidad, de espectacularidad, en el sentido, lo que estaba comentando Joan en la comida, ¿no? Josep, perdón. La película del Suave Sabor del Éxito es una película de personajes, pero que tiene una fotografía, unos planos, el cuidado, ¿no? El cuidado por toda esa parte visual del cine, no ya solo lo espectacular. ¿Cómo veis cómo se pueden adaptar los cines y si estáis de acuerdo en que las películas se hacen pensando que se van a ver casi siempre en una pantalla más o menos televisiva, por llamarlo así? Sí, esa pregunta... Ya he visto. Pues no es la más complicada que os voy a hacer. La verdad es que también soy pesimista. Creo que no quiero que nos vayamos de aquí, en fin, con el ánimo caído, pero... Bueno, luego vamos a cenar, tomamos unos cubatas y se nos pasa. A ver, antes de la pandemia sí que es cierto que estaba... En fin, hay un decrecimiento, ¿no? Hay una caída en la recaudación, en la asistencia a salas, pero sí que es cierto que los dos últimos años, 2018-2019, se estaba recuperando un poco la taquilla tras la crisis de 2008 y 2011, que en fin, que estábamos todos muy mal y lo último que pensábamos era ir al cine. Gastar dinero en una entrada. Exacto. Sí que es cierto que bueno, al final la pandemia que ha generado unos nuevos usos, ¿no? De consumo, de películas, es decir, vemos todas películas en casa, ha acelerado algo que ya estaba ahí. Eso es evidente. Y va a seguir, o sea, los tiempos que van a venir van a seguir siendo acelerados al respecto. Van a seguir cerrando salas y se van a quedar las salas como algo, yo creo, más testimonial, en fin, como espacios pues de prestigio. Casi como museos, sí, básicamente teatros. Sí, es verdad. A ver, a toda la industria le interesa mantener el concepto de la sala. Eso yo creo que sí que, en fin, creo que es cierto, pero bueno, no es que haya hablado con todo el mundo que se dedica al cine, pero tengo la sensación de que hay un interés, ¿no? Por parte de la industria de que se mantenga la sala de cine. Ahora bien, todas las salas de cine del mundo, no. Eso creo que también es cierto. También hay compañías que les interesa pues, desarrollar sus propias plataformas. Disney tardó 0, en poner en marcha Disney Plus durante la pandemia. Además, bueno, por una serie también de contexto legal en el que en Estados Unidos en fin, se eliminó una ley antimonopolio, pues bueno, aprovechó también esa circunstancia y puso en marcha Disney Plus. Ahora bien, tampoco es que a los grandes subidones también a veces hay que tomárselos con cautela, ¿no? Porque ahora no todo el mundo puede pagar pues yo qué sé, pues que Netflix te doble el precio de la suscripción, no todo el mundo está de acuerdo, que de repente Netflix quite, ¿no? Elimine la posibilidad de que varias personas compartan una misma cuenta, también va a provocar recelos, ¿no? Claro, justo cuando existe la percepción de que Netflix cada vez tiene un peor contenido. Es una sensación que hay entre la gente, ¿no? Sí, entonces, bueno, a mí no me gusta hacer de Nostradamus, mi visión es esta, ¿no? Yo creo que sí que se van a mantener las salas, pero como un último reducto de prestigio. Y al mismo tiempo se va a desarrollar,
se va a seguir desarrollando todo lo que es el visionado online, de, pues eso, experimentando y en algunos casos dando un poco de palos de ciego. También me parece interesante incorporar también en la conversación la cuestión del home video, ¿no? La edición de películas en DVD, Blu-ray, formato doméstico, porque también es un sector que, bueno, que tiene su propia, en fin, casuística. Y que también está sometido a una serie de tensiones extrañas, ¿no? Pues que se edita aquí, cómo se edita aquí en España, qué títulos se editan, qué títulos se editan en el extranjero, qué se puede recuperar. Es cierto que hay más cine que nunca, pero al mismo tiempo hay muchos títulos que no están en las plataformas, ¿no? Uno que me parece muy fragante es El eclipse de Antonioni, que creo que lo comenté cuando estuve aquí la última vez, que no está en Filmin, ¿no? Soy muy fan de Antonioni, entonces a mí eso me parece un pecado. Bueno, ¿qué puedes encontrar y qué no puedes encontrar? Al final también lo que puedes encontrar va a determinar el canon del cine, ¿no? La historia del cine. Entonces, en fin, es muy importante. Es un movimiento, o sea, estamos en un terreno ahora mismo, o en unos tiempos muy resbaladizos, ¿no? Y ¿qué va a pasar? Yo qué sé. Pero bueno, yo lo veo todo un poco inestable, al menos. Que no me deja hablar. Bueno, vamos a ver. 2019 fue el año de mayor recaudación de la historia en todo el mundo. O sea, claro, los cines estaban, bueno, bañándose en oro, básicamente. Y vino la pandemia y lo que pasó es, como decía Paula, no tengo el nombre ahora de repente, como hizo Paula, pues sí, apareció Disney Plus, Netflix se potenció como nunca, apareció HBO Max, Paramount Plus, todas, vaya, el Peacock y todas las plataformas posibles del mundo. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que hay un porcentaje impresionante del público, y la mayoría es adulto, que ha dejado de ir al cine, porque tiene, pues, apretado un botoncito en casa y tiene un catálogo de películas que nunca en la historia habíamos tenido en casa instantáneamente, nunca. Atraer a este público al cine ya se ha perdido, eso os lo aseguro. O sea, el público que estamos viendo, por ejemplo, en Fenomena, es un público mayoritariamente joven, es un público mayoritariamente hipster, muy interesado en descubrir cine, pero descubrir cine moderno, básicamente, salvo títulos muy específicos del repertorio clásico. O sea, si tú te vas a poner, o sea, el Grupo Salvaje, vendrá gente. Si pones Vidas Rebeldes, vendrá gente. Psicosis. Si pones Psicosis, vendrá gente, porque hay una edición nueva que añade literalmente 71 segundos, pues vendrá gente. Pero si pones La Noche del Demonio, que es una película maravillosa de Jack Turner, no vendrá nadie. ¿Vale? Y si pones, yo qué sé, cualquier título así como Los Viajes de Sullivan, que es una película maravillosa, una comedia genial de los años 30, 41, 42, no vendrá nadie. O sea, vas a estar tú solito respirando en el cine. Entonces, el problema básicamente es que, y tenías razón tú, los cines van a desaparecer. El concepto de cine como lo entendemos ahora tardará 5, tardará 10 años, pero el concepto de tener una multisala con 25 pantallas, primero va a desaparecer no porque la gente no vaya, que no va, sino porque no hay contenido. O sea, los estudios ya no hacen contenido de cine, ya no generan el mismo número de películas anuales como hacían hace 3 años. Porque no les interesa a nivel económico, porque les interesa que te enganches en la plataforma y porque además no les importan los cines. ¿Vale? O sea, a los estudios ya no les importan los cines, eso está clarísimo. Lo que pasa es que, bueno, es un canal que sigue ahí abierto y que permite potenciar la futura, digamos, promoción de ese contenido en una plataforma. O sea, la excusa es que acabe en la plataforma. Hoy, precisamente, casualidad de la vida, estaba escribiendo mi artículo mensual para el Dirigido Por, que es de la industria. Y hablaba, por ejemplo, de estas dos cosas muy curiosas. Y una es cómo se calcula que Avatar, la nueva de Avatar, va a recaudar mucho menos que la original. Va a recaudar mucho, ¿eh? O sea, James Cameron no va a ir pidiendo dinero por la calle, pero no va a hacer los 2.300 millones de dólares que recaudó en todo el mundo hace 12 años la otra. Va a recaudar en Estados Unidos quizá unos 650, 700, ya lo saben, por cierto, saben cuánto va a recaudar y falta un mes para estrenarse. Va a recaudar entre 600 y 700 millones en Estados Unidos, que son 200 menos de lo que recaudó en su primera. Eso es una cifra terrible, por cierto, ¿vale? Pero la película dura 3 horas 10, ¿vale? Babylon, que es la nueva película del director de La La Land, dura 3 horas 8, ¿vale? El Black Panther, que se acaba de estrenar, dura 2 horas 41. ¿Cuál es la razón de todo esto? No solo esto hunde los cines, porque no podemos poner la película 4 veces. Si haces una película de 90 minutos, la puedes poner 4 veces, oye, palomitas, 4 veces la película, te forras. El problema de Avatar es que solo la puedes poner 2 o 3, como mucho si tienes una pantalla o si tienes una multisala, tanto da. Entonces, ¿por qué lo hacen así? Pues porque saben que si tienes una película de 3 horas 10 y la ves en casa, en la plataforma, la vas a ver en 4 o 5 veces.
O sea, la gente ya no ve una película 3 horas seguidas sin parar en la película, no. La gente se va a poner en su casa, la va a parar y va a estar en la plataforma cuanto más tiempo mejor para ellos. O sea, el concepto es que, repito lo del gato que se muerde la cola porque es cierto. O sea, los estudios son muy listos, no son tontos, no están perdiendo dinero para nada. Aunque tú oigas esta semana que Disney está perdiendo dinero, créeme, no está perdiendo nada. Lo que pasa es que quizá algunos de los beneficios pues, basculan, como esto es normal en cualquier corporación, en cualquier compañía. Pero lo que está muy claro es que, sinceramente, creo que a los estudios los cines cada vez les importa menos. Los cines van a desaparecer en el concepto de lo que conocemos ahora, es decir, un centro comercial que ahora por tradición tiene 25 pantallas no necesariamente va a tener cines, o sea, esto es rarísimo. Y quizá el concepto de modestia aparte de lo que es Fenómena, que es la idea maravillosa de Nacho Cerdá, que hace 6 años se le ocurrió, 6 años, creo que sí, 6 años, dijo, voy a abrir un cine de pantalla única en Barcelona. Es una locura, un cine además con un sistema de sonido increíble, con una pantalla gigantesca, siguiendo el modelo tradicional de cines de los años 60, con alfombra roja, con toda una idea absolutamente ridícula. Pues bueno, pues está funcionando y lo que decías tú es crear un interés por un cine, un tipo de cine distinto en el que, bueno, pues tú puedes ver el mismo día Moonage Daydream en 4K y Dolby Atmos que te deja clavado en la butaca, como puedes ver Vidas Rebeldes en una copia nueva en 4K, como puedes ver Interstellar en 70 milímetros, como puedes ver, esta noche ponemos Demons de Lamberto Bava en 35 milímetros. O sea, ahí está, digamos, quizá la solución un poquito, que es básicamente el tener el mando de distancia en casa, un poquito. O sea, hoy, por ejemplo, es lo que te decía, hoy tenemos, hoy hemos puesto Harry el Sucio, luego hemos puesto No te preocupes querida, luego hemos puesto Black Panther 2 y esta noche ponemos Demons. O sea, es un poco como caótico todo, parece que sea caótico y un poco lo es, pero es muy pensado, y es muy pensado en el horario y en todo. Y esa labor que decías, lo del museo, es muy acertado, porque de cierta forma lo que hacemos Nacho y yo en la programación es, se llaman curadores, ¿no? Curadores. O sea, es como estar en un museo, o sea, te encargas de que esa hora específica, o sea, tú pones Demons a las 3 de la tarde y no te da nada. ¿Quién te va a venir a ver Demons a las 3 de la tarde? Si es la hora de comer. En cambio, a las 11:30 de la noche van a venir mucha gente. Pero entonces, pues eso, ese tacto, digamos, que se tiene que tener de cara a cuidar al espectador, de cara a cuidar la programación, de cara a cuidar la proyección. O sea, Nacho entra en el cine 20 veces cada película cuando está ahí, para asegurarse de que se oye bien, de que se ve bien. ¿Cuánta gente ves tú en los cines multisalas de yo qué sé, no digo nombres de compañías, pero, porque no lo diré, pero Cinesa? ¿Cuántos empleados de Cinesa ves tú entrando en la sala a comprobar que se oiga bien el Dolby Atmos y a comprobar que la proyección en 4K esté a la correcta y 4K? O que no te están asesinando en la sala. Exacto. Claro. Y tampoco porque... ¿Qué pasa? Que te dejan ahí solo y... Pero también les pagan 2 duros para hacer el trabajo que hacen. Un día, día, se hacen limpiar el cine, se hacen hacer palomitas y se hacen... O sea, que, claro, en un cine de Alicante hace unos años entró a un desequilibrado con una botella de cristal y fue pegándole botellazos a la gente que estaba ahí sentada. Y nadie se enteró porque hablaban y comían... Había uno controlando todo, la claro, de entrada, la proyección y claro. Pero bueno, en definitiva, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Paula y es el hecho de que los cines van a quedar reducidos a la mínima expresión y quizá, bueno, pues es lo que hay, o sea, no pasa nada. O sea, los teatros están, también hay pocos en cada ciudad, pero la gente va al teatro y pues lo mismo irán al cine, irán a los museos y en casa podrán ver los Hitchcocks que quieran, los John Ford que quieran y los Berlancas que quieran, o sea, es que no pasa nada, es otra opción más en el mundo de cómo ver el cine. Yo estando de acuerdo con vosotros, diré que, bueno, que creo que lo que ha pasado con la pandemia es que ha acelerado todos los procesos, ¿no? El proceso de desafección con las salas de cine, que se veía venir y se habla, bueno, el tema de la crisis de las salas de cine se habla desde que apareció el vídeo de Betacam, o sea, se habla desde hace un montón de años, ¿no? Y lo que pasa es que con la pandemia se ha acelerado la desafección del cine y se ha acelerado todo el proceso de las plataformas. Y se ha acelerado también la crisis de las plataformas. Es decir, porque lo que estamos viviendo ahora es como la resaca. O sea, todo va muy rápido ahora y en 2 años hemos pasado de todos nos hemos suscrito a varias plataformas a la vez, estamos suscritos a varias plataformas a la vez. Eso era como, digamos, el gran regalo. Éramos los niños que habíamos recibido en el árbol de Navidad un montón de regalos, hemos estado deshaciendo paquetes, todos muy excitados, y ahora pues estamos muy bien no sabiendo con qué jugar, ¿no? Y si nos llama el niño de la calle, pues a lo mejor vamos a jugar con un viejo balón a darle patadas, ¿no?
en el barrio, ¿no? O sea, digamos que también la crisis se ha acelerado mucho y ahora estamos en un punto en el que vemos que las plataformas ya no dan tanto como prometían, no hay tanto contenido bueno como prometían, porque era inmantenible, y es inmantenible este ritmo de producción en el que estamos ahora, esto que se estrenen tantas series, que se produzcan tantas series, tantas películas, eso es inmantenible desde el punto de vista, bueno, tú sabes más de tema de negocio, pero es absolutamente inmantenible. Entonces, digamos que la gente ha desaparecido de las salas muy rápido por la pandemia, pero yo confío en que vaya a volver, no quizás con las cifras de antes, pero que la gente vaya a volver al cine, porque es que el cine en sala es una experiencia que no te da ninguna plataforma. La experiencia incluso social de ir al cine, la experiencia, digamos, también sensorial que vives en el cine, ¿no? Sí, el nivel de atención con el que ves una película en el cine, que no te suena la puerta con el mensaje, por mucho que tengas una plataforma de no sé una pantalla de no sé cuántas pulgadas y tal, que nadie te molesta, nadie te manda un WhatsApp, ¿no? O sea, digamos, ese respeto, ¿no? Digamos que ese respeto, esa experiencia de la atención y tal, yo creo que es inigualable, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el cine vale lo mismo que una suscripción mensual a una plataforma, que también eso es como, digamos, Dios mío, estamos en un mundo de locos, ¿no? Que eso tampoco se va a mantener. De hecho, las plataformas han salido con unos precios que eran inmantenibles y por eso están subiendo. Y ojo, que la gente cuando le das algo y luego se lo quitas, no hace el cálculo. O sea, digo, ahora me cobran 15 euros por Netflix y antes me cobraban 9. La gente me dice, bueno, 15 es bastante barato porque, bueno, puedo ver un montón de cosas. No, la gente dice, no, me estoy gastando 7 más, ¿no? Entonces, digamos que ya no estamos tan enamorados de las plataformas y eso puede hacer que, no sé si la gente en el mismo número vuelva al cine. Creo que el cine no va a ocupar el lugar social que ha ocupado durante muchos años, el lugar de la conversación, digo, el cine en sala. El cine en sala ocupaba la conversación. Tú hablabas de la película cuando se estrenaba en cine, eso no lo va a ocupar, pero sí que es verdad que yo soy optimista en el sentido de que se va a recuperar cierta costumbre, ¿no? de ir al cine y de disfrutar, porque en el cine disfrutas mucho más que en tu casa, ¿no? Y yo en ese sentido soy un poco optimista. Desde luego en una buena sala con buen sonido de imagen consigues una experiencia mucho mejor y aparte, pues, a no ser que tengas compañeros de sala molestos, te aíslas más que en tu casa, ¿no? Josep ha comentado una cosa muy interesante, que es, ha dicho que es una gran verdad, que mucha parte del público, o una parte del público, ya no ve las películas del tirón, sino que las ve por partes, ¿no? A veces en clase hablamos de alguna película y me dicen, algún estudiante me dice, la estoy viendo. O sea, llevo 1 hora de película, ¿no? Eso era algo antes absolutamente impensable, ¿no? Es cierto que siempre hemos leído, desde que no es lo mismo, hemos leído los libros, normalmente no los hemos leído del tirón. Ponías ahí el separalibros y seguías, ya sé que no es lo mismo, pero que tampoco tiene que ser tan aberrante el pensar que las películas se vean por partes, sobre todo si son largas. Muy interesante lo que ha comentado Josep también del tema de por qué son las películas tan largas, porque a mí muchas veces es una pregunta constante en cualquier charla, ¿por qué hacen las películas tan largas, ¿no? Y esa razón que tú has dicho a mí se me escapaba. Conocía también que anteriormente las películas eran también largas para poder venderlas a las televisiones y por el mismo precio tienes una película de 3 horas que más los anuncios ya cubres toda la tarde o toda la noche, pero sí que es verdad que ha cambiado mucho ese concepto de cómo ver las películas, ¿no? Entonces afecta a la forma en la que lo estamos viendo. También creo que, como comentabais, es cierto que todo ha ido muy rápido y luego a lo mejor alguno de mis estudiantes se anima a comentar que yo creo que los chicos y chicas de 18 años, 20, ven pocas películas en general, pero tampoco creo que vean muchas series. A diferencia de la gente de 35 o 40 que sí que se enganchó mucho a las series. Creo, a lo mejor me equivoco, me corregís, me estáis más viendo directos de... Pues estáis viendo TikTok, directos de Twitch, ¿de acuerdo? Más que a youtubers, más que bien siguiendo series como las siguieron, no digo la gente de mi edad, que somos más de cine, sino la gente de 35 que se enganchó mucho a las series de nueva generación de HBO y demás. Entonces eso sería interesante, ¿no? Luego comentarlo. ¿Qué es lo que ahora mismo, qué audiovisual consumís, ¿no? Que igual tenemos una idea equivocada, ¿no? Sobre eso. Retomando la crítica,
A mí hay una cosa que cada vez me está preocupando más cuando leo críticas, que leo una crítica y si la hace un espectador me parece lógico y normal que sea así, pero cuando lo hace un profesional me molesta a veces el hecho de que leo una crítica y no me están contando nada sobre la película, de la dirección, de la fotografía, de la interpretación. Eso es un espacio muy pequeño, me están hablando si les cae bien la película o no, es decir, si piensa como ellos, si corresponde a la agenda social actual, es decir, esta película presenta un personaje femenino muy débil. Estoy hablando de Blonde, por ejemplo, de la película de Blonde, la que se ha estrenado en Netflix. La mayoría de críticas no me hablan de cosas criticables de la película, como por ejemplo por qué usa diferentes formatos, sin venir a cuento. Eso casi nadie lo dice, pero me dicen, es una película indignante porque presenta una Marilyn muy débil. ¿Y eso la hace buena o mala la película? O sea, ¿qué tiene eso de crítica cinematográfica, ¿no? En mi opinión. Más aún teniendo en cuenta que veo una bastante falta de información, e incluso entre críticos profesionales, porque Blonde no es una biografía de Marilyn. Es la adaptación de una novela de Joyce Carol Oates, donde esta esta escritora estadounidense se imagina cómo fue la vida de Marilyn. Entonces, leo muchísimas críticas últimamente que no me hablan de valores cinematográficos de la película, sino de valores extracinematográficos. Pues ya digo, es una película que pone bien o mal a minorías o no las pone bien o mal, y es algo que me parece que forma parte de lo que hay que comentar de una película, pero no puede ser lo exclusivo de la crítica ni lo principal, en mi opinión. Entonces, no sé cómo veis este aspecto. Os decía que había preguntas más incómodas. Yo sí que he visto una cierta tendencia a lo que tú dices ahora, ¿no? Pero no es algo nuevo. En los años 70, por ejemplo, uno de los criterios de valoración de una película era si ideológicamente era de izquierdas o era de derechas, ¿no? Sí, sí, está claro. Y entonces, en función de eso, si el crítico era de izquierdas, evidentemente, pues era un criterio. Ahora sí que veo, pues eso, lo que dices tú, muchos de los temas que están en la agenda, y se intenta mirar la película desde ese prisma, ¿no? El análisis de los personajes femeninos, ¿no? Entonces sí que también sí que es verdad, y ahora Paula dirá mucho más de eso, que una de las cosas buenas que ha habido en la crítica en los últimos años, por lo menos en España, es la incorporación de mujeres a la crítica. Sí, sí, por supuesto. Entonces sí que es verdad que ahora mismo también, a raíz del Me Too, se está mirando mucho películas que se miraban tradicionalmente desde un prisma masculino, o que se hubieran mirado solo de un prisma masculino, se ha incorporado la mirada de críticas mujeres, ¿no? A mí, mientras no sea el centro de la crítica, no me molesta, y me parece que también, o sea, de la misma manera que tú analizas cualidades puramente cinematográficas, hablando de yo qué sé, está bien estructurado el guión, o la fotografía es una gran fotografía, pues también tratar el tema de la película me parece absolutamente lícito, siempre que no centres todo en eso, ¿no? Pero ahí volvemos también a decir, ¿el nacimiento de una nación es una buena película o no? Pues ahí también el prisma ideológico del nacimiento de una nación lo tienes que tener en cuenta a la hora de analizar la película, ¿no? A mí lo que me molesta es que cuando si es el único prisma que se aplica a la hora de ver la película, ¿no? Me pasó en Blonde, o me pasa en... Bueno, he visto, por ejemplo, yo que sé, críticas a películas recientes, por ejemplo, a Mantícora, quejándose de los personajes femeninos porque solo son las cuidadoras, y eso parece que hace, digamos, que toda la crítica sea invalida toda la película, porque la crítica, en este caso era una crítica, no está de acuerdo con que ese personaje sea así, ¿no? Entonces eso me parece un poco reduccionista. Pero también es verdad que los tiempos van cambiando y las películas van cambiando en la medida que tú cambias tu mirada, ¿no? Ahora hay críticas que la nueva mirada, no solo de las mujeres, sino la nueva mirada de toda la sociedad después del Me Too, hace que veas una película diferente. O sea, Vértigo no es la misma película que hace 10 años. Sí, o las películas de Buñuel no son las mismas películas que tú veías hace 10 años, ¿no? Porque te han iluminado una nueva de mirar, o te has acostumbrado a una nueva forma de mirar que antes no tenías en cuenta, ¿no? Tú ves Rebeca y es la película de un maltratador. Hace 20 o 25 años, cuando se hizo, no era la historia de un maltratador y de una maltratada, ¿no? Y lo mismo pasa con Vértigo, que era una obsesión amorosa y tal, y ahora es una película de un maltratador. Puede interpretarse tranquilamente y sin forzarlo como una película de un maltratador, ¿no? Entonces, que te quiero decir que la sociedad está cambiando en este sentido, y que prismas ideológicos que no se aplicaban hace un tiempo ahora se aplican, y también en buena parte porque ha habido una incorporación femenina a la crítica, particularmente en España, que es una cosa de las cosas más
más reseñables de los últimos años, ¿no? Sí, yo me refería, por un lado, como comentaba, al hecho de que toda una crítica se focalice solo en ese aspecto, cuando yo espero de un analista de películas que me analice todos los aspectos. Y no solo estamos hablando del tema de la presencia de los personajes femeninos, sino de cualquier colectivo, como está representado, que me parece muy importante, pero creo, como tú bien dices, que no se puede eliminar la parte por el todo. Es decir, que si a lo mejor el personaje principal, tú no... He leído críticas que dicen, es una película profesionales, es una película horrible porque no puedo empatizar con nadie, o todos los personajes son odiosos. Y digo, ¿eso hace que la película sea mala? Es que a lo mejor es una película sobre personajes odiosos. ¿De acuerdo? Entonces eso me llama la atención, ¿no? Porque creo que es importante mirar todos los aspectos, ¿no? de una película, no solo el que la película estés de acuerdo con no solo la ideología de la película, sino con la ideología del personaje. Y como tú decías muy bien, no es algo nuevo. Yo me gusta leer críticas antiguas de películas y digo, esta película la está valorando solo porque es de izquierdas. Esta película, como es de izquierdas, es buenísima. En los años 60, 70, la época de los festivales. Y has nombrado El nacimiento de una nación o películas de Leni Riefenstahl, como Olimpiada o la del triunfo de la voluntad, que son películas magníficas. Olimpiada, de hecho, sentó las bases de todo lo que son las retransmisiones deportivas, pero son películas hechas bajo la ideología nazi. Es decir, las dos cosas se pueden decir. Es una película estupenda, pero la hicieron nazis. Y hay otras películas que las hicieron personas maravillosas. No solo que las hicieron, es que, digamos, defendían una ideología muy determinada y aborrecible, ¿no? Y a pesar de eso eran buenas películas, no lo sé. O sea... Claro, pero a eso me refería, ¿no? Cuando te decía que eran nazis, era a bloque, ¿no? Que eran de la ideología nazi. Y sin embargo hay otras películas horrorosas que como piensan como tú, pues se ponen bien, ¿no? O sea, eso es algo que me preocupa un poco, porque creo que igual que como comentaba Paula, el canon de lo que hay que ver se marca por lo que está en plataformas, porque muchas veces los estudiantes me dicen, les recomiendo una película y me dicen, ¿está en Netflix? Digo, no, pero pues la puedes ver en otro sitio, ¿no? También el pensar que las películas se marquen solo por un canon social o un canon coherente con la ideología del crítico o la crítica. Eso es algo que me parece preocupante, porque creo que nunca vas a hacer una crítica totalmente objetiva, porque somos personas, pero sí que sería interesante que se hablara un poco, una visión global de la película, no solo de si estoy de acuerdo o no con lo que dice la película o que no me cae bien el personaje. Entonces eso lo he leído en lo que escribe alguien al salir del cine me parece bien en Twitter, pero en críticas profesionales a mí personalmente me preocupa. Sí, a mí personalmente me gusta que las películas me pongan un poco contra las cuerdas. Quiero decir que, de hecho, creo que para eso existe la ficción y la fantasía, ¿no? Para llevarte a lugares en los que la realidad no vas a ir en la vida, ¿no? Así que ya así de entrada lo que son pues estas políticas, ¿no? De la cancelación, en fin, yo no participo ni tampoco las entiendo muy bien, ¿no? Sí que es cierto que es... Entendré que estoy un poco haciendo de abogado del diablo también, sí, ¿no? Sí, porque si hago solo preguntas, estoy ahí no, sí que es cierto metiendo el dedo en la llaga. Existen unos sesgos, ¿no? Existen los sesgos de, bueno, yo soy una mujer de España, europea, blanca, heterosexual, etcétera, etcétera, que va a determinar mi manera de estar en el mundo. De la misma manera que los compañeros, pues también, ¿no? Esto es así, porque vivimos en política y no podemos escapar de todo eso. Pero, sin embargo, si algo hemos aprendido, ¿no? A lo largo de, en fin, los 2000 años que llevamos como civilización o más, porque parto desde el nacimiento de Jesucristo, pero bueno, si algo hemos aprendido es que... a conocernos, ¿no? Y conocer, pues esto, ¿no? Cómo podemos relacionarnos lo mejor posible entre nosotros.
En este sentido, ya me voy al mundo de la crítica. Sí que es cierto que, como comentaba el compañero Juan, creo que una crítica tiene que incorporar también esa mirada, ¿no? O pensar sobre desde qué punto de vista el cineasta, la cineasta ha trabajado ese material con el que nos está contando una historia. Ahora bien, eso es una cosa y otra cosa es solo verla desde ese punto, desde los sesgos. O descalificarla. ¿No? Yo ya lo de la descalificación no entro. Y menos desde solamente porque, yo qué sé, pues porque no te caen bien, ¿no? Como te comentaba, a mí me gusta que las películas me irriten, me enfaden, pues eso, me pongan contra las cuerdas, que no haya cosas que no comprenda, ¿no? Porque es que si no, si me dicen algo que yo ya sé, yo qué sé, pues no sé, ay Paula, muy bien, bonita, ¿no? Es que entonces no voy a continuar aprendiendo en la vida. La verdad es que yo cuando escribo intento, bueno, situarme en esta posición, ¿no? Pensar en cuál es el lugar, ¿no?, de la persona que ha creado eso, y luego, por otra parte, evidentemente, cómo ha trabajado todo ese material, ¿no? Puesta en escena, qué cámara ha utilizado, cómo es la iluminación, cómo son los personajes, cuál tiene más protagonismo, no sé, cuáles son las dinámicas. En fin, ese tipo de cosas, hablando ¿no? de lo que decías, recuerdo una frase del gran crítico Roger Ebert, de Chicago Sun-Times, uno de los grandes críticos de Estados Unidos, que decía que él, ver películas que pensaban como él, no le gustaba especialmente porque era como aplaudirse a sí mismo, ¿no? Decir, mira, piensa como yo, ¿no? Estamos en lo cierto, así debe ser el mundo, ¿no? Que le gustaba lo que tú comentas, películas que te desafían, que te hacen ver otros puntos de vista, ¿no? Y creo que eso es muy enriquecedor, ¿no? Las películas que te desafían, que te provocan, que te hacen, que incluso te pueden molestar en algún momento, eso creo que es muy atractivo. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo soy un poco el bicho raro de aquí, porque a mí el concepto de crítica nunca me ha interesado mucho como lector. De ahí que a mí no me interesara nunca escribir críticas. Yo primero no las sé escribir, porque no sé escribir críticas, yo lo reconozco. Pero cuando hacía crónicas desde lo de las películas para las imágenes y me veía la película, me gustaba dar información, ¿vale? Y me gustaba decir, pues la música es de este, y aquí en esta secuencia es así de buena, y el montaje es de este, y esa razón es porque este momento es maravilloso. El director de fotografía, espera que respiro, es este, y la razón por la que hay elementos en la película que me interesaban. La labor que hacen la mayoría de críticos de cine, y supongo que vosotros también encajáis así, es una labor que a mí, la de la opinión desde una perspectiva social, política, cultural, se me ha quedado siempre muy grande. Primero porque, repito, no me ha interesado a nivel personal hacerlo, y segundo porque a mí eso, la opinión, no me aporta, personalmente no me aporta conocimientos. O sea, yo ahora mismo hablábamos en la comida hoy del podcast que está haciendo ahora mismo Quentin Tarantino con Roger Avary, el productor de Pulp Fiction, y es un podcast maravilloso, en donde analizan dos películas. Por ejemplo, un episodio era Moonraker y Firefox. Y piensas, Moonraker, una película de James Bond, una de las peores, por cierto, y Firefox, que no es una de las mejores de Clint Eastwood. Y piensas, qué combinación más rara. Aprendes tanto en ese podcast. O sea, es una masterclass de cómo hacer cine. O sea, aprendes muchísimo. Y el otro episodio que también aprendes muchísimo está dedicado al giallo americano, que era Vestida para matar y Los ojos de Laura Mars. También, o sea, son dos películas mejores que Moonraker, sobre todo Vestida para matar, pero que cuando oyes a Tarantino y a Roger Avary hablar de esto, no solo dan su opinión, que es muy buena y es un comentario hasta social, con el caso de Vestida para matar, que es una película muy contemporánea, por cierto, pero además te dan un background, te dan un conjunto de tópicos y de información acerca de por qué el montaje es así, la música es así, la fotografía y tal, que yo creo que se encuentra faltar muchísimo en la crítica, no solo aquí, también en la crítica americana, pero sobre todo en la crítica española no hay, creo yo, una tradición del crítico, digamos, que va más allá de poner el comentario desde eso, una perspectiva muy correcta y me parece muy aceptada probablemente desde su punto de vista, repito, cultural, social o lo que sea. No hay el elemento de conocimiento cinematográfico pues que te diga, ostras, pues la música de esta película compuesta por Jerry Goldsmith o por Hans Zimmer o por quien sea, pues que en este momento resalta esa secuencia, ese instante maravilloso, bla, bla, no.
No hay. Yo creo que es más que nada porque tampoco, no sé si no hay un interés de conocer. O sea, a mí mismo yo me acuerdo cuando miraba los pósters de las películas en los años 80, es que me sabía el nombre de los montadores, de los directores de fotografía, de los guionistas, del casting, de todo el mundo. Y había un interés en seguir las carreras de esta gente y decías, ostras, pues el vestuario es de Emiliana Canonero, pues qué bien, esto estará genial. Tonterías así, pero que adquieres un conocimiento que luego, a la hora de escribir años después, me ayudó muchísimo, ¿vale? A completar esa información que yo daba al lector. Que ya digo, no era lo que hacéis vosotros, porque a mí, ya digo, no, yo nunca he sabido escribir crítica, pero sí que daba ese contenido que a mí sí me gusta recibir. O sea, y yo creo que esa es la diferencia fundamental en cómo me gustaría que la crítica fuera y cómo en realidad es. Y por eso a mí una me interesa más que la otra. Perfecto. Tengo un par de preguntas, pero como quiero dejar tiempo para que los asistentes y las asistentes puedan preguntar, voy a ver si consigo unir las dos preguntas en una. No va a ser fácil porque es una cosa como muy... Pero tú te das cuenta que tú preguntas una cosa y nosotros contestamos alguna otra diferente. Pero bueno, eso que no contestamos forma nunca tus parte del preguntas, encanto sí. de este tipo de charlas. Que yo pregunto una cosa, vosotros contestáis lo que os apetece. Que, Estamos tú y yo, soy gente libre, con las manos, yo con las manos. Estamos gente los dos libre y con las manos. despierta. Vamos a ver si consigo aclararme lo que os quiero decir. A ver. Entre los lectores de crítica más veteranos, los que llevan mucho tiempo leyendo crítica, yo detecto, y no estoy totalmente de acuerdo con este comentario, más bien bastante desacuerdo, al igual que a nadie se le ocurriría decir, es cierto que ha pasado muchísimo más tiempo en la historia de la música que en la historia del cine, a nadie se le ocurriría decir que a una persona no puede hacer crítica de música pop si no conoce bien la música clásica, a los clásicos, Beethoven, Mozart y demás. Existe la idea, entre algunos amigos y conocidos que leen crítica, de que los críticos más jóvenes, las personas que se dedican a la crítica más joven, no han visto cine clásico y por tanto tienen una visión limitada del cine porque solo han visto películas desde los años 80-90 para acá, como mucho. Entonces, no sé si estáis de acuerdo con eso y si pensáis que eso puede empeorar la crítica, ¿no? La calidad de la crítica. Yo no estoy de acuerdo, ya lo digo, porque es complicado, sobre todo para una persona joven, haber visto todo el cine o muchos de los referentes, ¿no? Y por otro lado, quería preguntaros también, en los años 70, en los años 80, la crítica tenía una fuerza muy importante a la hora de definir la taquilla de una película. Es decir, si Pauline Kael en Estados Unidos decía que tal película era una bazofia, podía condenar a la carrera comercial de esa película. No sé si existe todavía un tipo de películas donde la crítica hace que la gente vaya al cine, por ejemplo, no sé, Asbestas, que está funcionando bastante bien. ¿Está yendo la gente por lo que dice la crítica o no? Y, en consecuencia, también se habla, sobre todo lo que aquí se llaman provincias, nos llegan noticias de Madrid y Barcelona, de que los críticos que trabajan especialmente para revistas y medios reciben ciertas presiones de las productoras, no ya simplemente por el hecho de que si pones 4 o 5 películas de Paramount mal, pues igual la próxima vez que venga Tom Cruise a presentar una película de Paramount, pues tú que has puesto 4 o 5 películas mal de Paramount no vas a tener una entrevista con Tom Cruise. Eso es algo que se dice en provincias sobre Madrid y Barcelona. Eso es hasta qué punto, aparte de todo lo que sabemos de cómo vas a poner mal a una película de tu amigo director cuando es tu colega y te vas a cenar con él cada vez que estrena una película. Todo eso que hay de verdad, que de mentira, no sé si he sido capaz de resumir todo lo que quería preguntaros. Sí, empiezo yo por la última parte, ¿vale? Pues no, porque la he conocido bastante de cerca. Yo no he sido crítico, pero he sido periodista durante muchos años de cine. La segunda parte, creo que ya los críticos de medios tradicionales no tienen tanta influencia como la que tenían antes, que podían
hundir una película o podrían hacer que una película fuera taquillera con una sola crítica. Creo que ese tiempo ha pasado. Lo que sí que ocurre ahora es que el run de todas las críticas en general, profesionales y no profesionales, en Twitter, en redes y tal, por ejemplo las bestas, los comentarios pues normalmente son muy positivos y a ti te va llegando un run y no sabes muy bien por qué Asbestas es buena, no sabes quién te lo ha dicho que es buena, pero tienes el run de que es buena, ¿no? Entre comentarios de amigos, seguidores de tal, bueno, este tema. Tema de imposiciones o de tratar de influir sobre los críticos, eso ha habido siempre. Lo ha habido siempre. No digo que sea de ahora. No, de ahora. Toda la vida ha habido un intento de acallar a los críticos cuando tenía mucha influencia, todavía mucho más que ahora, de acallar en la medida de lo posible a los críticos cuando las críticas eran negativas o vengarse, ¿no? Pero eso se hacía a través de la publicidad. O sea, por ejemplo, en fotogramas, tú lo has conocido en imágenes, había mucho cuidado de poner una película bien o mal porque dependía de tu publicidad, porque la revista vivía de la publicidad de las distribuidoras a las que después criticaban. Y entonces, bueno, tú habrás conocido presiones de las majors. Lo famoso que se decía a veces, ¿no? Sobre todo fotograma, dice, es que tú abres fotogramas y todas las películas tienen son buenas. Como mínimo un 3, o sea, todas son 3 estrellas. Entonces, quiero decir que ahí han vivido siempre en el alambre, ¿no? Las revistas en ese sentido. Y luego ha habido pues intentos de cargarse a críticos. Bueno, por ejemplo, Carlos Boyero en los años 70 le echaron de la Guía del Ocio porque las distribuidoras quisieron echarle porque ponía mal sus películas y directamente amenazaron de una manera muy pública a la revista que iban a retirar toda la publicidad. Y también, volviendo a lo que dices tú de las críticas y las entrevistas, hay un problema muy, muy acuciante ahora, es que los periodistas hacen crítica. Y eso es un problema. Antiguamente los periodistas hacían periodismo y los críticos hacían crítica. Entonces, ¿qué ocurre? Es un problema primero por eso, porque a lo mejor después, o sea, digamos, una distribuidora ve que la crítica de esa crítica o crítico / periodista ha sido mala, pues le van a amenazar, no le van a dar una entrevista, ¿no? O los propios directores, oye, que tú me pusiste mal, pues ya no te doy la entrevista. Llega a provincias, parte de verdad, ¿no? Eso ocurre, pero en el fondo de todo eso es que lo pueden hacer porque ahora mismo, digamos la crítica del periodismo está en crisis y está en un momento muy precario. Entonces tienen esos armas, ¿no? Y a la vez también lo que ocurre es que el hecho de que un periodista y un crítico sea al mismo tiempo, hagan los dos oficios, es que sin querer también se pueda crear un cierto vínculo entre los dos. Es decir, o sea, yo te voy a entrevistar, tú has hecho una película, te voy a entrevistar hoy, oye, me caes muy bien y me duele, o sea, me resulta muy complicado y muy difícil hacer una crítica negativa sabiendo cuánto te ha costado hacer esa película, ¿no? Estoy muy mediatizado por una relación que en este caso no estamos hablando de juegos sucios, sino estamos hablando de una empatía que se puede producir entre el crítico periodista con el creador, autor, que bueno, a lo mejor te parece una estupenda persona, un creador estupendo, y tu película no te ha gustado, te parece deleznable, ¿no? Y sabes cuánto cuesta levantar una película. Entonces es otro problema, y se mezclan varios problemas, ¿eh? O sea, el juego sucio, que lo ha habido, y la empatía que sigue existiendo, y la empatía que produce el hecho de hacer dos oficios que tendrían que ir separados. Lo que comentabas del run es muy cierto, ¿no? Incluso hay una página muy famosa que muchos consultamos, que es Film Affinity, con esa nota que pone la media del público. Y recuerdo que hace poco, hablando también con mis estudiantes, ¿no? Amsterdam, la película Amsterdam, y varios me decían, yo quería ir a verla, pero la han puesto tan mal, tiene una nota tan baja en Film Affinity que no voy a ir, ¿no? Porque claro, tu tiempo es limitado, tu dinero es limitado. Claro. Y yo siempre les digo, si te apetecía mucho ir a verla, ve a verla. ¿No? Que no te importe lo que ponga. Sí, lo que pasa es que a lo mejor te apetecía verla por la campaña de publicidad que había habido. Claro, ojo. Claro. Entonces, que te decir que también estabas mediatizado por una campaña de publicidad. Mediatizado siempre estás, pero claro, que... O sea, si te apetecía, ves. A lo mejor, a veces también hay que ir a ver películas, a ver qué pasa, ¿no? Que igual es buena, es mala, ¿no? No podemos pretender que ir al cine sea un contrato 100% de que te va a gustar y que no vas a sentirte decepcionado. A veces cuando vas a una película de una manera arriesgada puede ser un horror o encontrarte con una película maravillosa que no esperabas ver. Entonces, es porque se está perdiendo mucho también la figura del gerente de Kinépolis me dijo se está perdiendo la figura del gerente de Kinépolis. No sé qué, o sea, el que iba al cine todas las semanas. Claro.
Hard Viewer o algo así. Sí. Ya. Sí, que eso se está perdiendo. Había muchas personas que iban al cine por sistema todos los viernes a su cine del barrio y eso se está perdiendo porque ahora estamos todo el rato pensando, ¿será buena? ¿Será mala? A ver si... Y estamos perdiendo todos ese riesgo de meternos a ver una película a ver qué pasa. Pero es que no solo es el riesgo. Yo cuando empecé a ir al cine, que tenía pues 7, 8 años, años 77, 78, recuerdo ir con mi hermano a ver 2 películas en cines de reestreno seguidas y no sabías lo que ibas a ver. O sea, ibas a ver, yo me acuerdo de un programa doble esquizofrénico que era La espía que me amó y Perros callejeros. O sea, claro, y te metías a ver eso con 7 años, que una es clasificada para mayores de 18 y la otra para todo el público, y salías como así sales. O sea, entonces... Ahora me explico. Ahora te explicas todo, ¿verdad? Y entonces, claro, es la idea de que ahora, primero, el concepto de que el cine es caro, ¿vale? Que por cierto no lo es. Porque podéis ir a ver una película por 7, de hecho de 5 a 8 euros tranquilamente, cuando una cerveza en un bar de moda os va a costar eso, ¿vale? Y además pensar que es cultura. Entonces, el tema está en que ahora es el concepto de que, lo que decías tú, es que si es mala, bueno, pues es mala, mala. No es tu culpa, pero disfrútala, intenta aprender, lo que decía antes, intenta aprender el por qué es mala, ¿vale? Míratela y dices, ostras, pues es mala, pues porque el guión aquí para de ser interesante, y ¿por qué para de ser interesante aquí? O sea, aprende el concepto, la idea de por qué no te gusta, igual te enseña algo. O sea, a veces aprende más de las películas malas que de las buenas, o sea, eso está clarísimo. Mira Michael Bay. Pero que por cierto hace muy buen cine. Si estás viendo esto, Michael, haces muy buen cine. Pero no, en cualquier caso, puedes aprender tanto de lo bueno como de lo malo, eso está clarísimo. Y más a veces de lo malo. Entonces, yo no creo que haya que tener miedo de arriesgarse un poquito a ver todo tipo de cine. Y eso es lo que hacíamos mucho en la época, bueno, no sé cuántos años tienes tú, pero en mi época entre el 78 y el 80 y pico, pues ya sabes de todo, o sea, cada semana, y venga, cine, cine, cine. Y muchas veces, bueno, yo recuerdo ver películas que no me gustaron, yo qué sé, yo fui a ver una cosa que se llamaba Nadine con Jeff Bridges y Kim Basinger, que era horrorosa. O sea, y ahora pones Nadine por la tele y no aguantas en 5 segundos. O sea, y yo estuve en el cine, pues de principio a fin. Pero luego también me fui a ver el Starman de John Carpenter, después de ver La Cosa y otras, y dices, ostras, qué peliculón, y nadie dijo que era buena Starman en aquel momento. Y claro, pues eso, pues vas viendo cosillas y de vez en cuando pues descubres maravillas absolutas. Y bueno, pues ya me he quedado sin decir nada. Sí, yo pensando un poco en este miedo, ¿no?, a equivocarse, tal vez más de la gente joven o de lo que nos sucede en la actualidad. Claro, si te equivocas en las plataformas, pues te da igual, ¿no? Pero al final el cine implica muchas cosas, ¿no? Vas allí, tienes que escoger, en fin. Claro, a lo mejor tienes que desplazarte, Sí, aparcar, hacer cola... Sí, y luego, a ver, también está el hecho que me parece interesante, que lo que has comentado, ¿no? Al final, cuando tienes... quiero decir que la historia del cine que nosotros llevamos detrás... no es la historia del cine que alguien con 20 años lleva detrás, ¿no? Entonces, claro, al final, si tienes que redescubrir 128 años creo, ya no me acuerdo. Sí, que se van acumulando. Es que se van acumulando, ¿no? Al final, y claro, en 2022, a mí me gusta hacer este tipo de, pensar en esto, ¿no? Que han pasado, de los años 80, han pasado 42 años, sí, ¿no? Que cuando yo nací... en los años 70, también habían pasado 40 años, era 1930. Es que al final hay que tener un poco de... Eso es muy cierto, además es un ejercicio mental que yo hago también, pero también es cierto... Es que para estas generaciones, los 80 es el cine clásico. Claro. Es que tiene todo el sentido del mundo, porque para mí el cine clásico era los años 30. Incluso hay películas que viste en su momento, que cuando las viste había pasado menos tiempo desde que se habían hecho, ahora desde que las viste a hoy. Es que claro. Entonces, claro, yo entiendo ese miedo a voy y me voy a equivocar y aún tengo alguien que le gusta ver mucho cine, y aún tengo que ver todas estas más, ¿no? Y aún me queda la década de los 60, los 60 cuando llegue. Pues, puede ser muy estresante. Claro, para eso existe el canon del cine, ¿no? Pero yo creo que estaría bien incorporar la idea esta de que el peligro de que las plataformas de alguna manera determinen cuál es la historia, ¿no? Porque si hay películas que no se ven en una plataforma, o sea, o no están en una plataforma, que son clásicas quiero decir que más bien que son esenciales, que yo creo que hay que pasar
hay que verlas para entender ciertas cuestiones del cine, ¿no? A mí me gusta mucho el cine clásico, yo creo que aquí las 3 personas que estamos, las 4 personas que estamos en la mesa, somos fervorosos defensores y amantes del cine clásico, y a mí, yo cada vez que me pongo una película de los años 60 para atrás, es una fiesta, la verdad. Y tengo muchas lagunas, porque pues como le sucede a los chavales y las chavalas de ahora, es que no me da la vida tampoco para ver toda la historia del cine, pero bueno, poco a poco. Pero sí que es cierto que es importante al menos recuperar películas que son el ABC, que para eso están los cánones. A mí me encanta has dicho una cosa que es divertidísima, y es el hecho de los años que han pasado. Habrán pasado más años entre En busca de la Arca Perdida y Indiana Jones 5, que estará el año que viene, que entre Casablanca y la Arca Perdida. O sea, cuando piensas en eso, o sea, hay muchísimo más cine entre los 5 Indiana Jones que desde Casablanca en el año 42 hasta el año 81 en la Arca Perdida. Pues claro, estamos atacando un poquito al público joven que, dejando de lado que tienen, yo creo, un futuro muchísimo más complicado a nivel profesional que nosotros teníamos, o al menos en mi caso, yo tenía una idea muy clara de lo que me quería dedicar. Yo, número 1, me quería largar del país, y número 2, me quería dedicar al cine. Y ya está, hice las 2 cosas. Y mucha gente de que me muevo en el círculo que me muevo, tenían objetivos muy específicos en el campo profesional que han logrado. Entonces, ese ímpetu, ese interés personal en hacer algo específico en un campo concreto, lo tienen muy complicado ahora. Porque hablábamos antes, si te gusta el cine y te gusta escribir sobre el cine, pues no vas a cobrar. Entonces, claro, ¿cómo vas a sobrevivir? O sea, ¿qué? ¿Vas a trabajar en Mercadona de 9 a 5 y luego ponerte en casa a escribir crónicas para el blog que no va a leer nadie? No es justo. Porque puede ser que esta persona sea tan eficaz a la hora de escribir un artículo como Kim Casas, que por cierto es maravilloso, o como Bollero. Yo sé, es que puede que sean genios, pero es que el futuro que tienen por delante no solo tienen pues que hacer un repaso histórico absolutamente increíble, sino que inabarcable. Exacto, sino que, gracias por la palabra porque no me salía, y entonces, no solo eso, sino que encima lo que es la recompensa profesional a ellos no lo van a tener, no se va a hacer real. O sea, no van a conseguir que ese sueño de dedicarse a algo específico como es la crítica cinematográfica o ser cronista, como en mi caso cinematográfico, pues es que no puede ser ya. Entonces, claro, estamos un poco como machacando que bueno, pues que quizá el público joven y el público joven lo otro. Bueno, el público joven, pues bueno, pues está en una situación muchísimo más complicada, creo yo, que nosotros en aquella época. Muy bien, pues comentado todo lo que las preguntas, vamos a iniciar el turno de preguntas del público a la mesa. Preguntar libremente a quien queráis preguntar y sin cortaros. Y si hay algo que hemos dicho que no os ha gustado nada, decirlo también. Bueno, si lo he dicho yo, no. Si ha dicho yo sé no, pero si lo hemos dicho los demás, sí. Creo que por ahí había un micro. Gracias. Hola. Hola. Sí, soy Antonio Sempere, al sabio Padeda, que creo que es el único que no me conoce. Sobre las subvenciones de las revistas, que me ha quedado la duda, ¿desaparecen? Vamos a ver, hasta hace este año básicamente, el Ministerio de Cultura daba una serie de subvenciones a revistas culturales de cine, ¿vale? Y eso básicamente se ha mantenido a lo largo de los años, ¿vale? El año pasado ya hubo una decisión absolutamente ridícula, que es no dárselo a Dirigido por, porque no era considerada revista cultural. El resto sí. No diré por qué una está en Barcelona y la otra está en Madrid, no diré eso, pero bueno, no tiene sentido que Dirigido por no tuviera una subvención el año pasado. Y este año le dijeron, ni lo intentéis porque las cancelamos todas. Entonces, en teoría, las revistas que se subvencionaban tipo Caimán, no subvencionaban, que recibían una ayuda de 6.000 euros, o sea, que tampoco estamos aquí hablando de millones. Que por cierto era más de 10.000 hace 10 años, 15 años, se redujo a 6.000 hace poco, ¿vale? Y ahora me estoy metiendo en un berenjenal por decir esto, porque son cosas que no debería decir, pero me es igual, porque tampoco me digo. Se está grabando, y este año, según tengo entendido, les han dicho que se cierre todo. Vale,
Y muy brevemente, la siguiente cuestión, cine español, que es mi especialidad. Centrándome en el Festival de San Sebastián y lo que yo llamo el blues del cine español allí en relación con la crítica, una expresión que me gusta mucho, el Rey va desnudo, año 2022, Girasoles Silvestres. El fin de semana de su estreno, se juega su segunda semana, 5.000 espectadores en toda España, 5.000. He dicho Girasoles Silvestres, no, perdón, Girasoles Somil. Consagración de la primavera, 5.000. Hoy la maternal, hacemos apuestas. Suro no va a llegar a, salvo que en el País Vasco se vuelquen, fuera del País Vasco no va a llegar a 2.000. Por contraste, el público va a lo que quiere ir y los renglones torcidos de Dios se sale al ánimo de que han pagado mucho más de 500.000 de espectadores por verla, a la de la iglesia, y no quiero extenderme. Pero me interesa mucho más el asunto de el rey va desnudo. ¿Por qué Málaga es muy poca cosa? Nadie quiere ir a Málaga, porque todos queremos esperar a San Sebastián. Ahí se hace ese tapón hasta Isaac y la Cuesta, y Fran Araujo mantienen su película desde febrero ahí, o sea, su pase, su estreno en España hasta septiembre, para luego en taquilla que la vean. Ahí fueron 11.000, 12.000 espectadores, 11.000. Sí. Cuando Basil, una película humildísima de Seminci, que porque Charlie falló por lo que falló, ya sabéis, se cuela en sección oficial y una película como Basil la han visto 10.000, ha superado prácticamente a un año, una noche. Sí, yo lo que creo es que hay que cambiar el paradigma, ¿no? Antes el paradigma del éxito o fracaso de una película lo suponía la taquilla en sala, y ahora creo que hay que cambiar el paradigma. Probablemente hayan visto 4.000 muchas de las películas que has dicho, La Maternal, pero La Maternal la verán mucha más gente cuando se estrene en una plataforma. Entonces el éxito o fracaso de una película que antes lo mantenían, digamos que lo dictaba la taquilla, creo que hay que cambiar ese paradigma. Y en cuanto a lo de San Sebastián y los festivales, sí que es verdad que lo que se han convertido, digamos, es una gran plataforma de marketing. O sea, digamos que es una burbuja en sí mismo. Por ejemplo, tú vas mucho a San Sebastián y vas todos los años, nos conocemos de allí desde hace un montón de años. Digamos que el comportamiento del público en un festival no es un reflejo del comportamiento del público fuera de un festival, porque los festivales se han convertido en grandes eventos y al público ahora le gusta el evento. Y gente que no iría en otras circunstancias a ver este tipo de películas, en un festival va. Pero volviendo al principio, creo que, no sé si estas películas que has citado las verá mucha gente en plataformas o no, pero creo que sí que cambiar el paradigma y que no es ya la taquilla la que dicta el éxito o fracaso de una película. Y dicho esto, creo que todas estas películas que has citado, o la mayoría de ellas, son estupendas, porque creo que es uno de los años del cine español más espectaculares de los últimos tiempos, ¿no? Yo quería añadir también un poco en relación con las malas cifras de taquilla, ¿no? De esa serie de películas de autor que se han estrenado justo ahora en otoño. Creo que también se tiene que cambiar el paradigma, pero ya no solamente en relación a la cuestión de, pues eso, la taquilla. En fin, no soy experta en ese terreno, pero sí que creo que hay un error de cálculo a la hora de estrenar todas las películas en el último trimestre del año, porque hay un efecto tapón, sí, totalmente, absolutamente. O sea, aparte de que hay estrenos fines de semana que se estrenan de 15 a 20 películas, que es una locura, y luego todas las películas españolas supuestamente prestigiosas, ¿no?, que van a San Sebastián y que se estrenan después, porque no se estrenan antes, ¿no? Y el caso de la película de Isaki sí que me parece muy sintomático, porque es probable que hubiera funcionado muchísimo mejor recién, estrenándose justo después de Berlín. Es mi opinión, ¿eh? Justo después de Berlín, que tampoco es que la película arrasara en Berlín y gustara una barbaridad.
funcionó bien, hubo buenas, se fueron con buenas sensaciones, pero yo supongo que, bueno, que el paso, esta especie como de rito de paso de, bueno, sí, que se presente también en San Sebastián, ¿no? Igual habría también que cambiar algunas mentalidades al respecto, es mi opinión, ¿no? Es cierto que el Festival de Málaga está más enfocado a un tipo de cine español más popular, ¿no? De grandes producciones, comedias familiares, otro tipo de público, y el de San Sebastián, pues bueno, tiene este sello, ¿no? del cine de autor. Bueno, quizá habría un poco que, no digo que cambie la filosofía de esos festivales, pero que quizá las distribuidoras y las productoras igual deberían, quizá, pues eso, transformar, bueno, modificar un poco el paradigma, ¿no? No, y que ha habido el efecto tapón desde el año pasado, después de justo de la pandemia, porque luego de San Sebastián se supone, o se suponía que las películas que pasan por San Sebastián van hacia los Goya, ¿no? O sea, digamos, el sello de San Sebastián, la selección en San Sebastián, el supuesto éxito de algunas de ellas en San Sebastián, te dejan en la lanzadera para los Goya. Entonces era, digamos, el recorrido que querían hacer todas las películas. Y sí que es verdad que el año pasado fue tremendo, con Un buen patrón, Madres paralelas, todas a la vez, y este año también ha sido tremendo. Pero ha sido tremendo porque hay muy buenas películas. O sea, que otros años había 2 películas en San Sebastián españolas, porque no había más, digamos, que fueran destacables, y este año ha habido muchísimas. Digamos, es un efecto también de la calidad, a lo mejor se están compitiendo unas con otras, y también películas de un estilo muy determinado que compiten por el mismo público. O sea, porque no es que una sea una superproducción y la otra una comedia disparatada y las otras son películas muy de autor, películas de unas dimensiones de producción muy parecidas, muy similares, a las cuales va a ir el mismo público. Yo creo que no estoy de acuerdo con Paula respecto al nivel de la taquilla. He sido un fan de la taquilla toda mi vida. O sea, yo desde el año 89 leo Variety, lo primero que hago es mirar la lista de películas más taquilleras de la historia y de la semana y tal. En aquel momento sabías qué película era número 1 en Estados Unidos 3 semanas después. Ahora sabes qué película es la más taquillera del fin de semana el mismo viernes, porque ya calculan que le va a dar el domingo. Entonces el mundo ha cambiado muchísimo y me encanta analizarlo. La diferencia entre España y Estados Unidos es una muy clara. En Estados Unidos, por ejemplo, sabemos que se acaba de estrenar Black Panther 2, ha costado 250 millones de dólares, más 100 millones de dólares de publicidad y marketing y lanzamiento, lo cual son 350 millones para una película. Es una animalada, lógicamente, pero en 3 meses sabremos si esa cantidad va a reportar ingresos de vuelta o no. O sea, en Estados Unidos sabremos cuánto va a recaudar en taquilla, cuánto va a recaudar en taquilla internacional, cuánto se regresará al estudio, el estudio cuánto va a cortar para el director, cuánto va a cortar para el actor y bla, bla, bla. O sea, sabes todo. Al final de año sabes exactamente el resultado financiero de una película. Yo aquí, si una película cuesta 2 millones de euros, recauda en taquilla 150.000, digamos, o 200.000, o sea, queda un trecho hasta los 2 millones. Luego se vende en la plataforma, ¿por cuánto se vende? Etcétera, etcétera. Yo, lo que siempre me he preguntado en España es cuántas películas acaban resultando, dando un beneficio comercial. ¿Cuántas de todas las que se estrenan? O sea, El cuarto pasajero, que ha costado 6 millones quizás, 7, y está yendo muy bien. Pero ¿va a recaudar los 10 que necesita para dar beneficios? Porque acordemos, o sea, una cosa muy clara, y todo el mundo lo sabe. Cuando una película se estrena en un cine, la mitad básicamente, por norma general, la mitad de lo que recauda en el cine se la queda al exhibidor, y la mitad va de vuelta al estudio. El estudio o el productor, con esa otra mitad, tiene que pagar la película, tiene que pagar a los porcentajes de los actores y de los guionistas y de los directores, de quien sea que trabaja porcentaje, tiene que pagarlo todo. Entonces, el porcentaje que queda de cara a que eso haya un beneficio comercial es, en el cine español, yo dudo que haya más de un 10% de películas que realmente son beneficiosas para la taquilla. Eso, de cara a lo que decías tú, de que hay que cambiar el paradigma, tú lo ves desde la perspectiva de la calidad. Yo lo veo desde la perspectiva financiera siempre. No, pero desde la perspectiva financiera no te engañes. En España, ¿conocéis algún productor que se haya arruinado últimamente? No, yo no se arruiné nunca. No, que te dice que prácticamente el tipo de películas que se hacen en España, un porcentaje elevadísimo, están previamente financiadas. Están financiadas con preventas a televisión, con las ayudas públicas, etcétera, etcétera. La labor de un productor en España, digamos, es intentar que la película esté pagada antes de que se empiece a rodar. Entonces ganarán más dinero, o sea, en el mejor de los casos puedes ganar dinero, tener un beneficio, en el peor de los casos no te vas a arruinar porque previamente los riesgos están muy controlados, con ayudas, bueno, en Europa en general, pero en España creo que un poquito más. Pero el tema creo que es más que nadie se va a hacer rico, es muy difícil hacerse rico con una peli aquí en España,
pero o sea, olvídate de los tiempos en que un productor arriesgado que ponía hipotecaba su casa. No, eso nunca, ni Estados Unidos tampoco. O sea, que van muy sobre seguro, y por eso en España se tarda como media en levantar una película 7 años. ¿Qué hacen durante esos 7 años? Bueno, digamos, la parte creativa escribe, etcétera, etcétera, va preparando la cosa, pero hay un señor productor que está buscando las ayudas, que está buscando la financiación del gobierno de tal, del gobierno autonómico, de la preventa televisión, de ayudas europeas. De todo eso. Ser un productor es saber cómo encajar todo ese dinero. Es a fondo perdido, básicamente. Porque luego, muy pocas veces, el dinero se recupera. No, que es mi problema. Que tú haces un cálculo, claro. O sea, que si haces un cálculo de si esa película ha generado el dinero que ha costado, exacto. No, probablemente la mayoría ese no. Es mi problema con el cine español claro. Y mucho europeo. Sí, o sea, fondo perdido. Que hay una falta, digamos, de interés por parte de los creadores de contenido, de que realmente, de pensar, ostras, pues yo quiero realmente que esta película me devuelva el dinero que estamos gastando. Pero ese es el concepto del cine, que es otro panel para el año que viene, porque es mucho más complicado y mucho más complejo. Yo sin ser un experto en producción, pero te quiero decir que aquí nadie, la gente, el productor lo que hace es intentar, pues eso, con un poco de aquí, otro poco de allí, una preventa allí, no sé qué, una ayuda, no sé cuánto, es tal, montar la película. Entonces ya tiene palabradas la venta de televisión, el concepto de que, claro, está la Diputación, está el Ayuntamiento, está la Generalitat, está el Gobierno español, está el Ministerio de Cultura, está el Ministerio... Claro, al fin y al cabo ese dinero... tanto me da que la película de dinero no le da aquella. Entonces, y ese es mi problema con el cine español o con el cine que, bueno, pues... es la parte de la... Es como se hace cine aquí, que no hay problema. O sea, que, oye, que es mejor pagar que el Ministerio de Cultura pague por cine que pague por... Yo qué sé, no voy a decir nada, un disparate, pero yo qué sé. Que cada uno pague lo que le dé la gana. Pero, en definitiva, quizá me falta más a mí la idea... que vamos a ver, que no es verdad que el cine americano no esté subvencionado. O sea, cuando el cine americano va a rodar Atlanta, o sea, por ejemplo, el cine, o sea, Marvel retorna a Atlanta, ¿por qué? Pues porque allí reciben una subvención del estado de Georgia por rodar allí. O sea, pero es una cantidad que va a inversión del beneficio en taquilla, ¿no? Muchas veces. O sea, y claro, pues Marvel, pues ya saben que va a dar una millonada, o sea, tanto les da. Entonces, claro, a mí el concepto de ir tirando cheques de diferentes... Pero yo creo que la escala es distinta. Quiero decir que yo creo que estamos hablando también de productos cinematográficos diferentes, de escalas distintas, con un público potencial muy distinto, con unas historias muy diferentes. Y luego quiero romper una lanza que no solamente el cine español recibe ayudas, que también es el cine europeo en general, que es muy trabaja. El cine francés, las ayudas del cine francés son 4 o 5 veces más que el español. O el británico. Sí, el británico, correcto. Quiero decir que la taquilla francesa, ¿eh? Sí, no, me interesa más la taquilla francesa me interesa más que compares justamente Francia y España, que no Estados Unidos y España. No, pero no era por comparar, era por el sentido de que... Pero escala muy distinta. Fíjate la taquilla francesa... Sí, la taquilla francesa sí que ya... El público francés realmente consigue que el producto francés sea beneficioso. Bueno, ¿cuántas películas? Yo no lo sé, no sé cuántas. Hacen muchísimas películas y hacen esas 4 o 5 comedias que arrasan, pero por esas 4 o 5 comedias que arrasan habrá 250 películas, no sé en cuánto estará, no sé si sabes tú, Antonio, en cuánto estará la producción francesa anual. Si en España está en 100 y pico, en España está en 400, en Francia está en 400 y pico. Entonces de las 400 y pico hay 10 taquillazos, que son las comedias estas de la familia, y uno más, no sé qué, tal y cual, que me caso con la hija del otro, y el resto... Y el resto pues son películas de las cuales no hemos ido a hablar, o películas muy de autor que se presentan y van por los festivales, o coproducciones con países africanos que no nos enteramos de ninguna, que van al Festival de Cannes, a la quincena de realizadores, o a algún sitio de estos, que hay muchísima producción de autor también. O sea. Esto entra dentro de lo que hablamos de otro panel muy distinto, y es el gasto que, por ejemplo, yo estaba pasando por Barcelona el otro día y veo un cartel que ponía, que con todo el respeto del mundo, por cierto, nada de atacar, pero era así como cine tibetano, que no nos engañó, era tibetano, en una semana, en no sé qué sala de tal, van a hacer un ciclo de cine, y claro, ahí están todos los logos de todo el Ayuntamiento y Generalitat y todo, y piensas, o sea, puede que haya interés, pero, o sea, aquí hay un dinero que se está dando sin que luego haya alguien que diga, oye, pues esto ha ido bien, vamos a potenciarlo más, o ha ido mal, tanto nos da, sigamos potenciándolo. Esa contradicción a mí de seguir poniendo dinero a un fondo perdido solo porque es cultura, claro, yo vengo de un país que es muy distinto a este, o sea, que me he acostumbrado a quizá una forma un poco más fría y un poco menos
cultural de mirar al proceso de crear películas y de crear eventos de esta clase, no sé. Bueno, yo por discrepar un poco con Josep, que no Pues me he voy. discrepado contigo en todo momento, es cierto que todo este mundo de subvenciones provoca que se hagan muchas películas innecesarias, que no interesan a nadie, es cierto, pero también creo que no todas las películas deben tener como objetivo, en mi opinión, ser rentables. También tiene que hacerse algunas películas para potenciar a gente joven, sobre todo, que está empezando, que a lo mejor no puede hacer una película y hay que apoyarlos. A lo mejor no va bien y ese chaval o esa chica no tienen capacidad de hacer más películas, pero quizá en un país como España, por ejemplo, es muy difícil que un chico o una chica joven puedan hacer su primera película si no es con el apoyo de dinero público. Al menos es como lo veo yo. No, es imposible. Entonces creo que no todo el cine, nadie. claro, no todo el cine se debe hacer con la mentalidad de que sea rentable en taquilla, igual que pienso que no todos los espacios de la televisión pública deben tener mucha audiencia, deben estar pensados en que tengan mucha audiencia. De hecho, a mí, por ejemplo, Masterchef a mí me sobra la televisión pública, es una opinión muy personal. Abrimos otro debate. Sí. Entonces Chicos, creo, Masterchef. no, me parece muy quesista, pero creo que la televisión pública debe potenciar otro tipo de contenidos y Masterchef no es el peor de la televisión pública, es el que me ha venido a la cabeza. Pero bueno, es un debate. ¿Esto es que nos echan ya? No sé, resistiremos. ¿Alguien quiere preguntar alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna? Pues. Qué tensión. Hitchcock. Tin, tin, tin. ¿Alguna Ya lo pregunta? veía. ¿Alguien quiere? Sí. Buenas noches. Bueno, le pregunto a Josep Parera, que aunque tú no lo sepas, colaboramos en Dirigido por los Dos. Soy Juan Carlos Vizcaíno. ¡Hombre! Me dedico a las arqueologías. Y bueno, yo te llevo leyendo muchísimos años, cuando escribías en Imágenes de Actualidad, sobre todo porque eras una especie de Waldo Lidecker, un fustigador de los entresijos de Hollywood. Y como sé que eres un fustigador de la decadencia del Hollywood de nuestros días, hasta me salgo del tema que tratamos, pero bueno, es una oportunidad para preguntártelo en directo. ¿Hasta qué punto la cultura woke está perjudicando o hundiendo, a mi juicio, cómo está hundiendo el Hollywood de nuestros días? Esas películas con las cuotas de minorías, esos Oscars vendidos a esta historia que bueno, ya han perdido todo interés, etc. ¿Cuántas horas tenemos? Creo que tienes 2 minutos. Vale, 2 minutos. Mira, yo estuve hace poco allí en Los Ángeles, en el Museo del Cine, el nuevo Museo del Cine y tal, y hablábamos en la comida como hay una sala inmensa que tiene lo que es la fotografía gigantesca del monte Rushmore que se usó con la muerte de los Stallone, ¿vale? O sea, esa es la foto gigante real que Hitchcock usó como fondo de la película y tal, para la persecución y tal, y ahí está, ¿vale? Hay una nota ahí abajo que explica pues, lo que hizo Hitchcock y tal, y de repente al final te explica que por desgracia la película se filmó en terreno de nativos americanos y que fue una ocupación y tal, no sé qué. Entonces o sea, está bien, es correcto saber la historia del lugar y esas cosas, pero culpar en cierta forma a Alfred Hitchcock o a los productores de la película o algo así, pues que se usó estamos hablando del año 59, 58, es un mundo distinto. O sea, si Walt Disney en su momento dijo algo en contra de quien sea, pues estás hablando de una época, o sea, de hecho contra los comunistas, en los años 30 o 40, Walt Disney, todo el mundo sabemos que estaban contra los sindicatos y contra el comunismo, pues él lo veía desde una perspectiva de los años 30 y 40, es una mentalidad muy distinta a la de ahora, o sea, y ahora mismo el problema de los Oscars, por ejemplo, es que, o los Globos de Oro, porque es peor aún, y eso ya es un tema que a mí me encanta, pues es que parece como si votaran o pensaran que hay que, lo que decías tú, dividir el voto. O sea, no puedes tener una nominación a 5 actores blancos ahora mismo, porque por mucho que sean los mejores del año, porque se van a encontrar con una campaña en internet o en el Twitter, o en donde sea, que bueno, pues que va a afectar al año de la academia. Y eso genera un sentimiento de culpabilidad brutal. En la prensa americana, en Estados Unidos es mucho peor que aquí, eso te lo aseguro que ahora mismo. En la prensa americana, en organizaciones, en cualquier lugar. O sea, y por ejemplo, te vas al museo otra vez de Hollywood y hay una sección dedicada a una película que se llama Real Women Have Curves,
que es una película latina de los años 80, creo, 90, que no, que es malísima. Pero claro, que era una película latina de una mujer latina del año 88 y una de las primeras que dirigió una mujer latina, pues dediquémosle el mismo espacio que a Ciudadano Kane. Pues no me da la gana, es que, o sea, no es correcto. Pero al mismo tiempo sí que es verdad que ha habido, por otro lado, digamos, un dominio de lo que es la mentalidad exclusivamente blanca, digamos, tradicional, y etcétera, etcétera, que ha dominado el mercado desde los tiempos, desde el principio. O sea, yo tengo amigos afroamericanos en Estados Unidos que me cuentan pues, que sus padres no podían beber en fuentes donde vivía la gente. Pues esto, o sea, y eso cuando lo piensas y lo analizas bien, pues esto es una tradición histórica y cultural que es absolutamente aberrante. Y la han arrastrado hasta ahora. Y ahora hay, pues el otro lado de la balanza, que a veces es exagerado y a veces es justo. Y bueno, eso es pero claro, ese elemento, digamos, de que sea justo y de que se quede, pues es complicado, porque claro, hasta ahora ha sido así. Y ahora pues está un poco así, y los que están aquí pues se quejan mucho, entre ellos a veces yo un poquito también, pero bueno, hay que ver un poco también el otro lado de las cosas. Y allí se vive de una forma muy distinta, ya te digo, o sea, lo que digo. Mi amiga Lisa explicándome que su madre no podía beber de la fuente que bebían sus compañeros de clase porque ella era negra. Claro, esto ahora pues bueno, se dan cuenta de que tienen más voz, tienen más voto y eso pues no es negativo. Yo creo que aunque sea un tópico, en el punto medio está la virtud, ¿no? Y es verdad que hay una parte, como lo que tú comentas, de público que se queja de esa agenda woke en el cine, pero también es cierto que ha habido una agencia no woke durante 100 años y nadie ha dicho nada, porque era como una hegemonía de pensamiento. Todas las películas eran hombres blancos heterosexuales y nadie le parecía mal. Entonces, quizás simplemente por un hecho de compensación, es un momento histórico en que toca eso, que me parece bien, lo que pasa es que hay que tener un punto medio, ¿no? Pues lo que dice él, no puede tener el mismo espacio Ciudadano Kane que La mujer de verdad tiene curvas, porque no son dos películas de la misma categoría. O sea, lo que no puede ser es mirar Desayuno con Diamantes ahora mismo y pensar que lo de Mickey Rooney es normal. Es un disparate. Pero es que yo creo que eso ya, el propio aficionado, el propio estudioso ya lo sabe analizar y sabe mantener las distancias. No hace falta que Hollywood haga esos compartimientos estancos. Sí, pero si luego pones a una sirenita, una actriz afroamericana, te van a venir 50 blancos diciéndote que cómo es posible que la sirenita sea negra cuando, bueno, ¿desde cuándo una película animada importa eso? O sea, es que son conceptos que están exagerándose mucho por culpa de las redes. Claro. Lo más lógico es que si vive en el Caribe sea negro. Porque lo hizo uno en Dinamarca hace un montón de tiempo, no el cuento, no es un danés o un nórdico. De hecho me lo ofrecieron a mí, pero no podía. Es que en un cuento no hay ninguna relación histórica real, es decir, y si la sirenita vive en el Caribe, pues es muy coherente que sea... A ver, yo lo que hago notar es que me se dicen... ha puesto en el primer plano. Exacto, lo que comentaba yo de la crítica, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, nos tenemos que ir, y muchísimas gracias por vuestra asistencia, y muchas gracias a los miembros de la... Muchas gracias a vosotros.